Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo del canal donde vamos a hablar sobre un tema de bastante actualidad y que va a seguir estando durante mucho tiempo de actualidad, que es en esencia el futuro del trabajo, el futuro de las carreras laborales, de las carreras profesionales en un mundo con inteligencia artificial y con una inteligencia artificial cada vez más inteligente, es decir, cada vez más capaz de hacer más cosas que hasta ahora solo podíamos hacer los seres humanos. Y precisamente por eso hasta ahora parecía que si uno quería desarrollar una carrera profesional muy exitosa, pues tenía que formarse mucho, invertir mucho en capital humano, sobre todo en cierto capital humano especialmente complicado de adquirir, ciencias duras, ingeniería, matemáticas, etcétera. Y a partir de ahí, pues encontraría un trabajo bien pagado y podría además ahorrar, invertir, adquirir activos, etcétera. Pero claro, con la IA esta estrategia ya no parece ni mucho menos que esté tan clara. Hay algunos incluso que dicen que los trabajos intensivos en capital humano van a comoditizarse, van a aportar muy poco valor porque todo eso ya lo aportará la IA y que habrá que volver a un mundo de trabajo manual donde el valor que aportará cada ser humano es el valor que sea capaz de hacer o llevar a cabo con sus manos, aunque también aquí hay quienes dicen que la robótica también terminará desplazando este tipo de empleos. Con lo cual, claro, vamos a un mundo donde como poco hay cierta incertidumbre y es una incertidumbre que afecta especialmente no ya a quienes han tomado una decisión, están en sus 30 o 40 años de formarse, sino sobre todo a quienes estén tomando ahora la decisión de qué estudiar o qué no estudiar de cara al futuro, porque ahí se están comprometiendo a, de alguna manera, encerrarse en un camino que a lo mejor es una vía muerta según se vaya desarrollando la IA. Y para hablar de todo esto, pues hemos traído a varios profesores de la Universidad de las Hespérides. Los hemos traído primero porque son gente versada en el mundo de la formación y también con carreras profesionales hasta ahora, en el mundo que teníamos hasta ahora, exitosas, y también porque la Universidad de las Hespérides va a sacar dos, o ya ha sacado de hecho, ya se puede uno inscribir, dos nuevos grados, grado en matemáticas y filosofía y grado en matemáticas y ciencia de datos, que claro, son dos grados que uno podría pensar que pertenecen al viejo mundo pre-IA y que en este nuevo mundo post-IA, pues a lo mejor no es tan conveniente cursar estudios formales de este tipo. Pero vamos a reflexionar sobre todo esto y sobre qué creemos que aportan estos grados a la carrera, al desarrollo de la carrera profesional de una persona. Como digo, he traído a tres profesores de la Universidad de las Hespérides para hablar de todo ello. En primer lugar, Javier Fernández Sánchez de la Viña, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Javier viene desde la parte, o se va a ser representante de la parte de matemáticas de estos grados y cómo las matemáticas, a pesar de que la IA ya parece que lo haga todo, incluso a un nivel pues, de genio matemático en algunos casos, pues saber matemáticas puede seguir siendo relevante. Ahora veremos por qué. En segundo lugar tenemos a Alejandro Prendes. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan Ramón? Un placer. Alejandro viene a hablar dentro de estos nuevos títulos desde la perspectiva más puramente IA, del Machine Learning y todo lo que supone, por tanto, el fundamento o la raíz del desarrollo de la inteligencia artificial. Y por último tenemos a Will Ogilvy, que viene no desde el lado de las matemáticas o de la inteligencia artificial, sino representando el área que puede parecer más rara, ¿no? Porque en el mundo pre-IA era como un grado que estaba así un poco pues de bohemios, de lunáticos, pero con poco futuro profesional si uno quería ganar dinero en él, que es el de la filosofía, pero donde ahora quizá esas reflexiones filosóficas, ese saber pensar correctamente a través de reglas y de reflexión crítica y autocrítica, pues quizás se revalorice, ya digo, en este mundo de IA o post-IA. Entonces vamos a hablar sobre todo esto. Vamos a reflexionar sobre todas estas cuestiones. Y lo primero que os querría plantear es, imaginad que sois una persona de 18 años que tiene que decidir en estos momentos qué tiene que estudiar y, por tanto, que va a definir en gran medida su carrera profesional
para las próximas décadas. Y tiene que tomar esa decisión en un mundo que, como decíamos, es muy incierto. Quizá uno de los panoramas más inciertos que hemos vivido, al menos en lo relativo a tomar esa decisión, en las últimas décadas o incluso a lo mejor desde la revolución industrial. ¿Qué consejo le daríais? Consejo al menos genérico, ¿no? Para empezar a orientarlo. No os estoy diciendo si le recomendáis este grado o este otro grado, sino cómo le ayudáis a que esa persona se centre y tenga un poco menos de incertidumbre sobre el futuro. O también planteado de otra manera, por si queréis enfocar la pregunta desde otra perspectiva, ¿qué tipo de habilidades, qué tipo de conocimientos creéis que esa persona debería intentar cultivar porque seguirán siendo valiosos en el mundo de la IA y por qué? ¿Quién quiere comenzar? Si queréis, comienzo. Sí, Alejandro, venga, que tú estás metido en las tripas de la IA y nos vas a dar una perspectiva insider. Desde mi punto de vista, si queremos diagnosticar cómo tiene que tomar una decisión una persona en esa situación, ¿no? Una persona joven, lo que tiene que pensar es cuál va a ser, al final es un análisis muy simple, ¿no? Cómo cree que va a ser las constantes a lo largo de su carrera profesional, ¿no? Si miramos en un horizonte de tiempo, miramos a futuro, pensamos qué son las cosas que puedes decidir ahora y que sabemos que se van a preservar, ¿no? Válidas, ¿no? Que van a mantenerse con valor. Entonces, para mí, la respuesta que además veo que está tomando mucha gente en el sector y que además se están demostrando como las carreras que son más exitosas, para mí se basa en analizar dos puntos de vista. Uno, cuáles son las constantes puras, realmente qué se va a preservar, y lo que se va a preservar tiene que ser los fundamentos. Es decir, creo que una persona, cuando se plantee qué tipo de habilidades o qué tipo de capacidades van a mantener y van a trascenderse en el tiempo, tiene que pensar en cuáles son las capacidades habilitadoras, que son, digamos, fundamentales y cross y que, digamos, no es tan fácil que un cambio de paradigma se las lleve por delante, ¿no? Entonces, esto es así porque, claro, tenemos que pensar que la auténtica constante probablemente sea el cambio. Entonces, como la constante va a ser el cambio, lo que tenemos que pensar es, tenemos que formarnos para estar constantemente en un entorno cambiante, por lo tanto, tenemos que, digamos, enaltecer y afilar nuestras habilidades de aprendizaje y de cambio rápido de circunstancias, y eso es, digamos, un paradigma de, precisamente, no cambio, mientras que, por el otro lado, yo lo que creo que hay que hacer es preservar esas habilidades que son nucleares y que para mí están muy relacionadas con las ciencias fundamentales, las ciencias puras, porque son al final algo que es muy difícil, o sea, no es que sea muy difícil, es que sabemos que está en la raíz misma, digamos, de la naturaleza de cualquier disciplina. Entonces, para mí son las dos filosofías, una filosofía de persona muy motivada en aprender y en modificar, digamos, su stack de competencias y al mismo tiempo una serie de habilidades core que además para mí tiene más sentido darlas como habilidades troncales, digamos, de una formación más raíz. ¿Nos puedes poner algún ejemplo, Alejandro? Porque la reflexión yo creo que se entiende bien, aunque hay gente que está diciendo no lo acabo de entender, pues básicamente quédate en lo estructural, en lo que no va a someterse a un cambio continuado porque es fijo a lo largo de la estructura de cambios y cultiva esas habilidades que te den un pie sobre el terreno y que además te permitan adaptarte al cambio, ¿no? Pero, ¿cuáles son ese tipo de habilidades? Por aterrizarlo un poco. Para mí las ciencias puras son un buen punto de partida como habilidades troncales y raíz. De ahí, por ejemplo, yo he estudiado física y matemáticas, o sea, quiero decir, no puedo estar más a favor de este punto y no puedo demostrar más lo a favor que estoy de él, precisamente por eso, porque creo que al final son las habilidades concretas que trascienden a todas las disciplinas. Por lo tanto, eso es una cosa muy concreta, ciencias puras. Aunque es verdad que hay otras... Las constantes del mundo en el que vivimos. Son las constantes del universo, efectivamente. Y luego, por otro lado, para mí, el cambio lo representa, en parte, la tecnología. Entonces, la tecnología y la capacidad de desarrollar habilidades cognitivas específicas asociadas a la adquisición de nuevo conocimiento, a la actualización personal, a la estrategia, a saber tomar decisiones de corto plazo, de largo plazo, de medio plazo, digamos, tener un marco de habilidades intrapersonales, que prácticamente podríamos decir, y siempre muy ligadas a la tecnología, porque estamos diciendo que lo que está cambiando todos los factores es la tecnología. Entonces, estar muy cerca de la tecnología y conocerla en profundidad, pero siempre en una perspectiva de capacidad de actualización, me parece la otra habilidad clave. Por eso, para mí,
yo también como científico de datos, pues veo mucho valor precisamente a esa mentalidad de científico por un lado, o sea, persona que se cuestiona las cosas y que se lo plantea todo desde unas metodologías, digamos, robustas y unas metodologías rigurosas, pero al mismo tiempo con una capacidad de innovación y de transgresión, digamos, de la situación concreta de una cierta disciplina, teniendo en cuenta que el cambio va a ser la constante durante las próximas décadas. Claro, lo que pasa es que, Alejandro, por lo que veo, estás pensando o estás planteando la necesidad de enfocarnos en constantes naturales o físicas, ¿no? No sé, el ADN o como lo queramos llamar, o las leyes básicas del mundo en el que nos movemos. Pero el mundo no es solo física, sino que también es sociedad e interacción dentro de la sociedad, ¿no? Porque al final vivimos y trabajamos o generamos valor con otros seres humanos. Entonces, en esa parte de ciencia social, ¿no? Lo tuyo sería más la ciencia natural, tener muy claro las ciencias naturales, los fundamentos, pero también hay fundamentos de ciencias sociales que son necesarios poder conocer para entender la sociedad en la que vivimos y también la adaptación que la IA va a provocar dentro de la sociedad, ¿no? Tenemos que ser capaces de adaptarnos a lo que haga la IA y a cómo reaccione la sociedad a lo que haga la IA para anticiparnos y ser más rápidos. Correcto. Entonces, en esos fundamentos de ciencias sociales, una parte clave es la filosofía. Las bases del pensamiento sobre qué es el ser humano, cómo piensa el ser humano, cómo se organiza políticamente el ser humano, cómo interactúa el ser humano. Y precisamente por eso, ¿no, Will? La filosofía también desempeña un papel en ese aprendizaje de fundamentos que en un mundo con IA siguen siendo necesarios. Sí, además yo no lo dije, pero fui recruiter en una empresa y me acuerdo de ver a todos los candidatos, esos chavales que recién salían de la universidad y ver así los perfiles de distintas carreras universidades y por entonces estábamos con las STEM a tope y luego parece que las humanidades ha tirado la revancha, ¿no? Parece que estamos en el momento de la revancha de las humanidades. Y a ver, yo creo que lo importante aquí, y creo que también está la belleza en ello, ¿no? De conseguir que evidentemente creo que la competencia técnica puntual es importante, pero si un chaval, no sé, poniéndome en la piel de esa persona de 18 años que está pensando que estudiar, su trabajo es su ilusión es trabajar en una gran empresa y demás, al final el contenido y mucha parte de la formación se la va a dar la empresa ya. Entonces la pregunta es, ¿cómo me aseguro que tengo una experiencia universitaria donde practico las virtudes o las habilidades que me van a hacer un candidato atractivo a estas empresas a donde yo quiero moverme, ¿no? Frente a 100.000 currículums que le puedan llegar. Y por eso hay temas que si tienes un modelo educativo en el que se te reta a pensar de una manera distinta, tienes que ver la lógica, retórica, argumentación, o sea, todas estas cosas que se hablan mucho ahora, ¿no? Claridad mental, adaptabilidad, lo que se llamó soft skills durante muchísimo tiempo, al final es un rebranding de muchas de las virtudes tradicionales, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser muy importante estas personas que van a poder, evidentemente, comprender modelos matemáticos y tecnológicos, pero también las implicaciones humanas, políticas y éticas que tienen estas cosas. O sea, Juan Ramón, yo creo que en tu pregunta que se lo estás contestando tú, ¿no? Al final vas a trabajar con personas, tu producto lo vas a vender a personas, la cuestión de la naturaleza humana es de las más fundamentales de la filosofía, ¿no? Que la gente se piensa que la filosofía es metafísica y las cosas súper elevadas, que también, pero es una conversación en torno a lo que es el ser humano, cómo es vivir en sociedad y demás, ¿no? Entonces, en un entorno además tan saturado de información, con estímulos, automatización, distinguir lo importante de lo relevante, pensar con profundidad, todo este tipo de cosas creo que se van a poner súper en valor. Y estamos en un momento de crisis educativa donde, por ejemplo, a mi generación se nos enseñó con un PowerPoint y 100 alumnos callados en la clase, ¿no? Leyendo lo que decía el profesor, no se retaba, no se debatía, en fin. Ha dicho Will algo interesante sobre lo que también os quiero preguntar y es, claro, si un chaval ahora decide estudiar algo o no estudiar algo pensando en qué habilidades cuando vaya a pedir empleo a una empresa, a una gran empresa, pues me van a diferenciar de otros potenciales candidatos, pues quizá las habilidades que te proporciona la filosofía en un sentido más rico del término sean valiosas. Pero a lo mejor también este modelo de generar valor en sociedad cambia. Es decir, hemos estado durante los siglos generando valor
esencialmente dentro de empresas y la escala de las empresas ha tenido una ventaja en muchos casos competitiva frente a otras. Pero claro, la IA también habilita a muchas personas a generar valor de manera autónoma, porque hasta cierto punto puede ser una especie de equipo de trabajo que tú pones a tu disposición y que tú diriges. De ahí la necesidad de la claridad de pensamiento y de los fundamentos y de la adaptabilidad al cambio constante en sociedad, que te va a habilitar o que te va a abrir ese camino, ¿no? De hecho, hasta cierto punto, y lo ligo por ahí a la pregunta que le quiero hacer a Javier, eso es algo que ya sucede en el ámbito financiero, ¿no? Porque Javier, aunque representa la parte de matemáticas, también está muy metido en el ámbito de las finanzas. Es decir, claro, en el ámbito de las finanzas puedes trabajar en grandísimas empresas y ganar muchísimo dinero en grandísimas empresas, pero si tú tienes un patrimonio, también puedes vivir solo de gestionar ese patrimonio como inversor individual. No necesitas meterte en una gran empresa para ello, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que eso se puede reproducir a una escala muy significativa, Javier, en un mundo post-IA y que, por tanto, también es importante formar empresarios autónomos? ¿Y qué papel juega en eso, ya no solo las ciencias naturales, la filosofía, sino también las matemáticas, que siempre es difícil de clasificar, si es como un lenguaje de pensamiento, si es una ciencia? Bueno, yo creo que a las matemáticas le ocurre un poco como a la filosofía en ese sentido, que son disciplinas totalmente fundacionales, son los pilares básicos del conocimiento, y como tal, yo pre-IA y post-IA siempre las he recomendado estudiar, quizás ahora más, porque hablábamos de crear ese perfil robusto que pueda adaptarse al constante cambio. Hacer una apuesta ahora es muy peligroso porque no sabemos qué se va a demandar en 1 año, 4 años, 6 años, ¿no? Qué se va a automatizar y qué no, porque al final estará a salvo aquel que desempeñe un rol que no sea automatizable. Entonces, yo creo que las matemáticas y la filosofía son interesantes en tanto que te ayuda a desarrollar el pensamiento lateral, el espíritu crítico, y en última instancia, y ligándolo a lo que estabas comentando de que yo podría ahora tener una cierta autonomía que no tendría hace 5 años, porque hoy en día puedes montar una empresa con Claude y tú solo, un amigo, 2 amigos, donde antes igual requerías a 20 trabajadores. Ahora tenemos a nuestra disposición a ejércitos de agentes donde con la idea adecuada y esa ejecución delegada en base a unos tokens que tienen un precio que es un porcentaje muy bajo de emplear a las 10 o 20 personas que requerirías en primer lugar para explotar esa idea, pues entonces, claro, tenemos esa devaluación del trabajo, pero a cambio tenemos esa revalorización del arquitecto intelectual. Entonces, dentro de este segmento de los white collar jobs, ¿no? Básicamente tenemos la preocupación, entiendo que es lo que estamos hablando aquí, dejamos a un lado el trabajo manual. Oye, de la gente que vaya a la universidad, que busque ese trabajo de capital, de acumulación de capital humano, de alto valor añadido, ¿quién va a sobrevivir? Pues yo creo que va a sobrevivir, y no solo va a sobrevivir, sino que va a tener la capacidad de acceder a montar proyectos que antes no habría podido sin este abaratamiento de la mano de obra vía contratación de agentes de inteligencia artificial, y se va a poner en tela de juicio quién tenía buenas ideas y quién tenía malas ideas. Y yo creo que en general el tener la capacidad de plantearse supuestos o asunciones, crear marcos conceptuales acertados, que en última instancia son aptitudes ganadas en la universidad, no es que tú te traigas de forma enciclopédica un conocimiento adquirido en la misma. Eso va a morir. No hay mayor enciclopedia que la IA. Esto ya lo vimos un poco con el Internet, pero ahora lo vamos a ver en esteroides. No necesitamos respuestas, necesitamos saber plantearnos preguntas. Entonces, yo siempre he defendido que uno va a la universidad a aprender y luego iría a todo lo demás, pues ahora creo que eso es aún más claro. Y grados como matemáticas o filosofía también podrían aplicar otras disciplinas fundacionales como la física, creo que ayudan a, digamos, a tener esta plasticidad intelectual y a poder adaptarse en el devenir que tenemos por delante. Decís, o has dicho, Javier, que la clave va a estar en saber plantearse preguntas, ¿no? Las preguntas adecuadas. Yo, sin discrepar de eso, que por supuesto eso va a ser clave, porque al final tú te enfrentas a una hoja en blanco con la IA y potencialmente puedes escribir cualquier cosa y por tanto tienes que primero seleccionar hacia dónde quieras dirigirla, es decir, cuál es el proyecto hacia el cual quieres trabajar, y eso es preguntarte qué hace falta y dónde aporto valor. Pero creo que hay un segundo paso o un último paso que es tan o más importante y donde la claridad de pensamiento
es de nuevo tan o más importante, que es la validación de lo que te produce la IA entre muy diversas alternativas, porque la IA, según la vayas llevando por un lado o por otro, te puede ir dando respuestas, no diré absolutamente distintas, pero sí bastante distintas. Y ese criterio de validación, que al final en una sociedad humana supone responsabilizarte del resultado de la IA, es decir, esto es un producto que ha hecho la IA, pero lo hago mío, y lo hago mío con todo lo que ello implica, pues claro, ahí tienes que saber juzgar, y ese saber juzgar requiere un conocimiento que no te va a dar la IA, porque la IA no se va a validar a sí misma, ¿no? ¿Cómo conseguís eso, o cómo pretendéis conseguir eso a través de estos grados, o cómo creéis en general que debería conseguirse eso, esa capacidad de validación intelectual de los outputs de la IA? ¿Yo o quién? O Alejandro, sí, si te lanzas tú, lánzate tú. Bueno, como bien dices, uno de los peligros, entre comillas, de la IA es la inflación de output, pero bueno, eso es un peligro en la medida en que haya negligencia por parte del usuario. Evidentemente, como cualquier otra herramienta, puede ser bien empleada o mal empleada. Efectivamente, se necesita la validación, porque si no, me voy a tragar cualquier cosa que reciba. Cualquier persona sabe meter un prompt. El tema es saber meter un prompt adecuado y comprobar que el output que recibes efectivamente es lo que requerías y no hacer un copy-paste y un delivery gratuito, ¿no? Pero fíjate, yo creo que aquí aplica la misma tipología de diligencia que aplica en el momento en el que realizas el primer prompt, en el que planteas esta pregunta sobre el folio en blanco. Creo que en la medida en la que tengas clara los conceptos que definen tu proyecto, tu marco de actuación, vas a ser capaz de contextualizar el resultado que te dé la IA. ¿Es esto lo que le estaba pidiendo o hay un problema, de esto puede hablar Alejandro perfectamente, de alineamiento? Primero de todo te tienes que alinear contigo mismo. ¿Qué es lo que yo necesito? Porque es muy fácil abrir el chat de turno y escribir algo cuando ni siquiera tú tienes las ideas claras. Primero te fuerzas a tener las ideas claras y si realmente las tienes claras y has podido formular una pregunta con el trabajo que tiene de reflexión previo y no una pregunta gratuita, joder, pues esa misma claridad, pienso yo, conceptual, esa reflexión que has tenido en una primera fase, debería aplicar luego a la hora de estudiar ese output. ¿Es esto realmente a lo que quería llegar? ¿O realmente me estoy tragando una respuesta y no estoy dispuesto a desentrañar, a intentar trabajar en las vísceras de esta respuesta? Entonces yo creo que en última instancia subyace este espíritu crítico, ¿no? Ahora le doy la palabra a Alejandro, pero también por encauzar un poco cuál era el espíritu de mi pregunta, que en parte está contestado, pero en parte no. Porque si te he entendido bien, Javier, has venido a decir que en buena medida la respuesta que buscas está contenida en la pregunta que formulas. Y eso es así siempre y cuando tú, cuando planteas la pregunta, implícitamente sepas la respuesta, pero con la IA también se genera nuevo conocimiento y también tienes momentos eureka que a los que no habrías llegado tú solo. Entonces, para saber distinguir un buen momento eureka de un mal momento eureka, la generación de nuevo buen conocimiento y nuevo mal conocimiento, ahí necesitas un filtro adicional a meramente la pregunta que inicialmente le has planteado. Y ese filtro adicional es un juicio humano formado, tan formado como para ser capaz de evaluar el resultado de una enciclopedia y de una generación de nuevo conocimiento vía mezcla de una enciclopedia, ¿no? Alejandro. Esto es muy interesante. Hay un campo de la inteligencia artificial que llamamos el alineamiento, ¿no? Que es básicamente el estudio de cómo las capacidades o digamos, la actuación de la inteligencia artificial se coincide, digamos, con las intenciones de los seres humanos. Y en particular hay un subcampo, puedes decirlo así, del alineamiento que se llama lo que se dice Scalable Oversight, que es básicamente la capacidad de escalar la supervisión. Esto es muy interesante porque precisamente es un problema de comunicación entre pares, ¿no? Entre agentes, podríamos decir, incluyendo a la persona o al humano como agente de una interacción, que es básicamente cómo conseguimos que una máquina que trabaja con unos anchos de banda, por decirlo en términos técnicos, ¿no? En unos outputs de información muy elevados, es capaz de transferir, teniendo en cuenta que existe un cuello cognitivo por parte del ser humano a la hora de procesar la información, cómo logramos transferir la información tanto de entrada como de salida
que sale del humano hacia la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial, tras un procesamiento y un cálculo, es capaz de retornar al humano, ahí existen unos cuellos de botella que son fundamentalmente cognitivos y de representación, ¿no?, de la información. Y luego los seres humanos trabajamos con objetivos. Y los objetivos, cuando tú defines un objetivo, estás definiendo también una forma óptima de representar la información. Porque al final el objetivo lo que marca es digamos, lo que es importante y lo que no. Es decir, al final, digamos, el universo o la realidad se captura a través de sensores, a través de sistemas. Al final, la inteligencia artificial lo que hace es procesar datos, ¿no?, que capturamos de la realidad, bien sea pues, de mercados financieros, de sensores de cámaras, de robots, de lo que sea. Toda esta información, cuando la queremos condensar en forma de, digamos, representaciones comprimidas en torno a objetivos concretos, debemos ser capaces de encontrar cuáles son las representaciones, digamos, a esa información óptimas. Y eso es un poco la respuesta que da el problema de el scalable oversight, ¿no?, la supervisión escalable, que es cómo somos capaces de maximizar la comunicación entre humanos y máquinas. La solución, precisamente, y esto es súper interesante porque parece que no, pero precisamente es una intersección entre unas buenas habilidades fundacionales de, pues eso, técnicas, ¿no?, en particular en tecnología, pero también en lógica, y entra ahí en intersección con toda la parte de filosofía. ¿Por qué? Porque a veces tendremos problemas que sean objetivos completamente verificables, es decir, cuando son resultados matemáticos, pues para verificar la validez de un teorema, ahora se está viendo que las IAs están empezando a resolver problemas matemáticos de manera, digamos, autónoma a partir de, porque tenemos una capacidad de verificar los resultados matemáticos correspondientes, ¿no? Pero claro, esto, digamos, ahí necesitamos un matemático. Al final, en última instancia, la IA deriva un resultado, que es un poco lo que estaba diciendo, ¿no, Juan Ramón? La matemática, la inteligencia artificial deriva un resultado matemático y el ser humano tiene que tener al menos la habilidad para determinar, para verificar ese resultado, para integrarlo como parte del conocimiento humano. Pero claro, hay todo un rango de tareas y de objetivos, ¿no?, que los humanos podemos definir que pueden ser muy difíciles de verificar. Y todos sabemos que por eso existen tantos sesgos, por eso existen, digamos, tanta información con tantos puntos de vista y personas que nunca tienen un punto de encuentro, por eso existen los debates tan amplios y a veces tan irreconciliables, precisamente por la dificultad para verificar, a pesar de tener medidas objetivas de la realidad, sensores, lo que queramos, analíticas, estadísticas. Toda esa información muchas veces la disponemos, pero ¿por qué la gente no se pone de acuerdo? Muchas veces es porque la verificabilidad es una cuestión que es mucho más compleja. ¿Qué pasa? La inteligencia artificial puede enunciar, puede incluso tratar de resolver, digamos, puede enunciar resultados y tratar de resolverlos de manera no verificable. Sí puede, pero nuevamente, ¿qué necesitamos para tener la capacidad de, además con toda la potencia que ofrece la inteligencia artificial, podrían ser eventualmente resultados muy potentes sobre cómo organizar sociedades, de cómo organizar economías, de cómo... Pero al final estamos en campos cuya verificabilidad es muy cuestionable y es precisamente ahí donde necesitamos arquitectos intelectuales, digamos, arquitectos del conocimiento capaces de verificar lo no verificable, que en el fondo es todas las ciencias sociales, Claro, y esto justamente liga con un comentario que ha llegado ahora al canal, o más bien el comentario liga con lo que estamos hablando, y es esa necesidad de un saber interdisciplinar para poder evaluar bien esas conclusiones, ¿no? Porque, por ejemplo, este comentario, ¿no? Dice, Geoffrey Hinton, premio Nobel de Física, por sus contribuciones en el campo de la IA, ha comentado que el desempleo será elevadísimo, que puede llegar al 99,99%. Claro, tú puedes ser muy bueno en un campo, por ejemplo, entender perfectísimamente cómo funciona la IA a una escala que ninguno seamos capaces de reproducir, pero no tienes por qué saber nada de economía. Es decir, las implicaciones sociales, no entro ahora en el debate de si está en lo correcto o no, pero el hecho de que uno entienda muy bien la arquitectura de la IA y sea capaz de hacerla avanzar muchísimo, no significa que entienda cuáles son las implicaciones de eso una vez lo metes en sociedad y eso interactúa con otros seres humanos o con otras IAs, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor el desempleo es elevadísimo, pero si todos somos empresarios, pues seguimos generando un output gigantesco y a partir de ese output consumimos, ahorramos, invertimos, etcétera, ¿no? Depende de los supuestos que se adopten. Pero, entonces, claro, para adaptarte a ese mundo donde la interacción entre humanos e IAs va a ser continuada y, como decía Alejandro antes, el cambio va a ser acelerado, mucho más acelerado de lo que hemos
conocido nunca y podemos llegar a imaginar, uno tiene que tener capacidad de reacción y esa capacidad de reacción se la da el bagaje de conocimiento con el que está trabajando en ese mundo para anticipar lo que van a hacer otros y también para validar la IA lo antes posible, antes de que la validen otros y salgan otros al mercado, ¿no? Y hay una puntualización muy importante, que es que al final, y esto es una cosa que sabemos por resultados económicos, bueno, sabemos, que es que al final la intención humana es una cosa, la preferencia individual es algo que no es fácilmente transferible, ni siquiera quizás sea deseable que sea transferible. Porque al final la inteligencia artificial optimiza problemas, ¿no? Y podemos caer en la tentación de pretender optimizar la vida humana, delegar, digamos, cualquier actividad humana a un proceso de pura optimización en base a unas reglas. Pero eso es un problema. Es decir, en última instancia, a pesar que la inteligencia artificial pueda evolucionar y alcanzar capacidades de optimizar cualquier problema que nos propongamos, estoy hablando obviamente de un futurible, no estoy hablando de que eso se vaya a alcanzar próximamente, pero sabemos que estamos en línea, ¿no? Estamos en senda de alcanzar un aumento de capacidades año tras año, ¿no? Entonces, en última instancia, casi va a ser prácticamente como la capacidad, es un gran poder, ¿no? La capacidad de solicitar algo y que se nos ofrezca, ¿no? En última instancia, no es deseable que la inteligencia artificial sea la que toma los mandos, digamos, de nuestra vida, controla nuestros gustos, nuestras preferencias, digamos, sobre delegar en la inteligencia artificial. Bueno, Por eso es tan importante preservar el núcleo, que es el ser humano, ¿no? El preservar, digamos, la mente crítica, que aunque a nivel de capacidades esté por debajo de la inteligencia artificial en un futuro, claro, no es deseable en absoluto, porque nos toma la delantera y nos termina, digamos, anulando. Bueno, ahí está un debate que es ontológico y por tanto también filosófico de quién es el agente, ¿no? Es decir, quién es el agente y quién es el instrumento. Entonces, claro, mientras la IA siga siendo instrumento, se subordina a nuestras preferencias, hace lo que nosotros buscamos. Si se convierte en agente, sí que podemos tener un problema grande porque a lo mejor nosotros nos convertimos en el instrumento. Pero justamente por eso, Will, la reflexión ética e incluso, ya digo, ontológica de qué es un agente y de qué es un instrumento y de cómo el instrumento se subordina a la gente es fundamental, por ejemplo, para el debate que hemos abierto antes, porque si el ser humano es el agente, ¿el patrimonio de quién es, por ejemplo? No va a ser de la IA. El patrimonio en última instancia será de un ser humano. Si la IA se equivoca, ¿quién pierde? Pues el ser humano, que es dueño de un patrimonio que ha expuesto a que la IA lo maneje. Claro, si la IA tuviese un patrimonio propio, sería un agente propio. Pero esta configuración mental, que además es importante para hacer pronósticos en un mundo en el que vas a interactuar y en el que vas a tomar decisiones, necesita unos conocimientos básicos, en este caso, pues eso, de ontología, ¿no? Yo solo quería decir que el tema de la agencia me parece súper interesante porque ya no estamos, en mi opinión, hablando de un futurible, ¿no? Las películas distópicas del futuro y demás. O sea, ya se ha visto en la guerra en Irán y en Ucrania que muchas veces la inteligencia artificial, la que está recomendando bombardear un sitio y bombardear otro lado, se sospecha, pero no se sabe que el bombardeo del colegio pudo haber venido por esto. Pero ahí sí que tenemos un responsable claro que es quien aprieta el botón al final, ¿no? Pero es verdad que es complicado decir quién es el agente y qué no, y el riesgo que sí que hay ahí, que ya se está produciendo, lo que pasa es que todavía tenemos manera de tener agente responsable, es precisamente que uno se deja llevar, que uno se empieza a fiar, ¿no? Y esto pasa a los más altos niveles de decisión, que tendemos a pensar que los políticos son gente más inteligente y más preparada y tal, y suele ser todo lo contrario. Pero esto de la gente y quién es responsable a mí me parece súper importante. Pero otra cosa que quería decir, cuando estaba viendo un poco por dónde iba la conversación, me estaba acordando del capítulo Ortega y Gasset que llama La barbarie de... Y él dice, ¿cómo puede ser que ahora parece haber más especialistas que nunca y cada vez hay menos gente culta? Es un poco al mundo al que estamos yendo. Porque claro, para que avance el conocimiento, cada uno desde su parcelita, como una abeja, ¿no? Él decía, como una abeja, avanza mucho y aprieta y aprieta, aprieta, sin ver del todo qué connotaciones tiene eso para los demás. Pero yo aquí creo que es muy importante la queja que él tiene, ¿no? A perder al hombre culto y creo que si retorno a ese chaval de 18 años, ¿no? Del que hablábamos al principio de la conversación, no sé si me lo voy a llevar otra vez para allá, creo que la gente tiene que querer eso. Tú tienes que ser ambicioso, quieres intentar ser mejor de lo que eres, se te tiene que exponer a la tradición de ciencia, historia,
filosófica, la que te interese y que te conviertas en un hombre culto. O sea, el momento de la universidad realmente es el momento donde te expones a la parte más teórica, ¿no? Claro, ¿no? Entonces tienes que tener esa ambición de querer hacer eso y de entender estas cosas, porque los avances tecnológicos han venido por toda la historia. La IA, de acuerdo que a lo mejor es distinta de muchas maneras, pero muchas otras no lo es. Y esto es interesante tenerlo. Yo querría reconectar esta reflexión de Will, que es muy interesante, porque al final lo que está poniendo sobre la mesa es el debate entre especialistas y generalistas, ¿no? Claro, el especialista es aquella persona que puede llegar a niveles de conocimiento mucho más profundos que un generalista, por definición, porque si solo estudio un campo, pues llegaré muy lejos en ese campo. Si los estudio todos, me quedaré un poco en la superficie de todos, aunque podré hacer conexiones entre ellos. Y siempre se ha dicho que en una empresa el CEO ha de ser un generalista, porque ha de ser capaz de tocar las ramas de muchos ámbitos de la empresa y que luego ese CEO contratará a muy buenos especialistas y los colocará en cada rama, ¿no? Entonces, estará rodeado de gente mucho más brillante que él, pero él será la persona más capaz de coordinarlos a todos. Bueno, si antes decíamos que en el mundo de la IA nos potencia o nos habilita a ser empresarios, en el sentido de tenemos un equipo potencial a nuestra disposición, si la IA es una enciclopedia con un conocimiento especializado en todos los campos, ahí quizá el valor, como decía Will, vuelva a estar en ser generalista y en ser capaz de hacer conexiones rápidas y además críticas para validar o no validar los resultados que te dé la IA, ¿no? ¿Cómo lo veis? Desde mi punto de vista, la especialización, las estrategias en general, como aportaciones de valor específicas identificadas a la economía, vamos a verlo así, ¿no? Desde un punto de vista de satisfacer una necesidad, son efímeras. ¿Por qué? Porque van a ser oportunidades que van a surgir. Nos tenemos que especializar en ellas, por decirlo así. Vamos a tratar de aprender una estrategia para aportar valor y luego eso se va a normalizar y se va a integrar, digamos. Entonces, digamos, para mí las estrategias particulares son efímeras. Lo que es generalista, lo que nos aporta una mentalidad generalista es la capacidad de adquirir estrategias nuevas muy rápido. Pero lo digo porque lo estamos viendo, por ejemplo, en el desarrollo de software, que están saliendo muchísimas aplicaciones. Digo el desarrollo de software porque al final es uno de los puntos que más expuesto está la inteligencia artificial, ya, digamos, unas capacidades de inteligencia artificial muy avanzadas. Quizás en otros campos no tanto, es muy desigual esto, pero la inteligencia artificial en software está muy avanzada, ¿no? Y lo que estamos viendo es que la capacidad de crear una aplicación capaz de romper el mercado existe, incluso con equipos mucho más pequeños. La gente tiene unas capacidades de desarrollo aceleradísimas, pero esas oportunidades viven muy poco. Es decir, están saliendo lo que se llaman SaaS, ¿no? Software as a Service. Está todo el mundo hablando de la revolución de los SaaS. Pero al final, ¿qué es lo que estamos viendo? Que yo me hago especialista por un día, como quien dice, es broma, pero por un día en medicina, hago un SaaS sobre medicina contactando con 2 o 3 médicos. Eso vive, digamos, un periodo de tiempo hasta que se integra dentro de una plataforma más grande. Estamos viendo cómo Anthropic, por ejemplo, está comiéndose todo el rato SaaS de personas que lo sacan. 6 meses después Anthropic lo mete en una plataforma de una gran compañía. Eso es un ejemplo muy particular, pero de un sector que está muy expuesto al desarrollo técnico y a esas capacidades de la IA y a esas personas que incluso sin tener unos conocimientos súper profundos de desarrollo de software están siendo capaces de acelerar sus capacidades. Estamos viendo un pequeño avance de lo que seguramente vaya a ocurrir en general. Por eso digo que eso son estrategias particulares efímeras, pero que es vital saber que cuando tu producto, tu aportación, tu contribución, porque no olvidemos de que esas pequeñas aportaciones, aunque sean efímeras, son muy valiosas. Son valiosas durante el tiempo que duran. Ese tipo de contribuciones efímeras, digamos, para adquirirlas relativamente rápido, lo que hay que tener es unas habilidades de adquisición de conocimiento brutales. Aparte de tener un dominio de la tecnología, que es vital, porque todo esto, estamos viendo, gira en torno a las capacidades del capital que están en una aceleración constante, ¿no? Entonces, ahí es donde entra para mí en juego un poco lo que expuse al principio, ¿no? Necesitamos esas capacidades generales que te habiliten a ser súper rápido a la hora de aprovechar estas nuevas oportunidades efímeras. O sea, si te entiendo bien, estás diciendo, el producto que crees va a durar poco, pero también lo vas a poder crear mucho más rápido y con mucha más facilidad si tienes una infraestructura mínima que te permita manejar las herramientas de la IA, ¿no? Con Exacto. lo cual, la formación básica, porque hasta ahora a lo mejor llamábamos formación universitaria a estudios especializados y a lo mejor ahora hay que cambiar el chip y que la formación universitaria sea
como una formación básica muy avanzada, ¿no? De fundamentos más robustos, no elementales de primaria, sino de fundamentos mucho más profundos, porque son los que te van a permitir esa rapidez de la que hablabas a la hora de adaptarte rápidamente y explotar oportunidades efímeras, pero que bueno, si estás continuamente explotando oportunidades efímeras, pues claro, es como quien cree una empresa. No hay que verlo como un estado de inestabilidad perpetua, sino que el perfil está en constante cambio. Simplemente estás aprendiendo proyectos nuevos, ideas nuevas. Al final, el creador, hasta estábamos hablando de, digamos, el memorizador se le ha dado muchísimo valor en el mercado laboral. Claro. Digamos, al ejecutor puro, a que ejecuta tareas mecánicas, en cierta manera se le ha dado mucho valor. El problema es que ahora el perfil, digamos, que se va a revalorizar es el del creador. ¿Por qué? Porque las capacidades de creación de la inteligencia artificial, a pesar de que van a llegar, que tiene capacidad de crear desde cero, es uno de los grandes debates que hay con la inteligencia artificial, sí que tiene capacidad, pero hoy en día todavía es una capacidad en bajo desarrollo, bajo investigación y, digamos, que lo hace en ciclos muy lentos. Pero Alejandro, o el resto, ¿no? Le pregunto específicamente a Alejandro porque es el que está más metido en el campo de la IA internamente. Yo no dudo que la IA tenga capacidad para crear desde cero o que la vaya a tener. Ahora, tienes que acotar. O sea, si la IA puede crear cualquier cosa, tienes que priorizar. Tienes que decir, oye, crea esto y no crees esto. Y tienes que imponerle restricciones porque si no, no puede optimizar, ¿no? Entonces, esas restricciones, ¿quién las evalúa? Que es un poco la pregunta inicial que decía antes Javier, ¿no? Es decir, tenemos que saber formularle la pregunta inicial que queremos que nos conteste. Y ahí sí que hay un juicio humano, de nuevo, de qué priorizamos y qué no priorizamos, qué sacamos al mercado antes o qué sacamos al mercado después. Y para eso necesitas habilidades, no sé, de conocimiento, cognitivas, como las que estabais describiendo, ¿no? Exacto, sí. Bueno, si quieres comentar, Javi, que esto te gusta mucho. No, bueno, a este respecto, apuntaba hace un momento Juan Ramón sobre... Ahora más que nunca me parece que es relevante la importancia de este rol interdisciplinar. Creo que la cita de Ortega y Gasset es más romántica que pragmática en su tiempo, pero creo que hoy es totalmente pragmática. De hecho, bueno, los programas que tenemos aquí en Hesperides no solo son programas híbridos en mates y filo o mates y ciencia de datos, además tienen una pequeña base en derecho, economía, otra serie de disciplinas, precisamente para formar un poco este enfoque estadounidense, ¿no? de tipo de minor, que aquí en España es bastante escaso. Aprovecho para comentar que eso es una medallita que nos podemos poner. Yo creo que el diseño de estos programas, si de algo puede enorgullecerse, es bueno, pues intentar estar a la vanguardia y montar una estructura de programa que en España, por lo general, o escasea o no está. Y no está y parece que a lo mejor no se la espera, ¿no? Y bueno, nada, a este respecto, comentar, bueno, un último detalle quería decir sobre la importancia de que en última instancia ahora todos somos potenciales CEOs, esto lo decía también Juan Ramón hace un momento. Claro, al final, esto entronca de nuevo con el tema de la validación que se habló hace un rato. El CEO o en general el gestor no está mirando el trabajo pormenorizado, cada párrafo de todas las personas, porque entonces para qué las contrata no le da el tiempo, y tiene que tener esa capacidad de leer en diagonal lo que haya hecho varias gente. Y claro, para hacer eso tienes que tener un conocimiento, digamos, más broad, más amplio, más superficial, pero que no se entienda por superficial como no valioso. Porque tener un conocimiento amplio donde puedas entrar más o menos todo sin tener que entrar al detalle, típicamente es un recurso más escaso que tener una especialización enciclopédica, que ahora decimos que es sustituible. Y eso es lo que la evolución nos ha dado con la intuición, ¿no? La intuición es esa capacidad de reacción rápida para ligar, hacer muchas conexiones sin saber que las estamos haciendo, pero para poder reaccionar a ellas a tiempo, ¿no? Quiero apuntar un último detalle, que es el siguiente, que también si os dais cuenta, hay una diferencia entre el CEO que plantea la inteligencia artificial y el CEO a estándar al uso, ¿no? Y es que al final el CEO, en la medida en la que tiene que trabajar con personas, acaba siendo más un gestor de personas que un gestor de trabajadores. Esa parte social se vuelve muy relevante y no tanto esa supervisión técnica, por muy superficial que sea y no al dedillo, porque no tiene tiempo ni capacidad para hacerlo, ¿no? Y tiene que delegar en especialistas. En este sentido, creo que el alineamiento entre personas en muchas ocasiones es mucho peor, mucho más complicado de llevar a cabo que el alineamiento entre persona y agentes. Y esto es lo que explica que 2, 3, 4 personas puedan montar empresas donde antes necesitaban 50, incluso de forma más eficiente. Porque al final, al menos es como yo lo veo, las grandes empresas, típicamente, resumiéndolo mucho, tienen por un lado el punto bueno de las economías de escala, pero el punto malo de que las empresas sabemos que en cuanto empiezan a crecer, empieza a aparecer de forma atomizada diferentes departamentos, áreas opacas que no se entienden entre sí y al final, esto lo vemos constantemente, todos tenemos algún amigo en una gran empresa que te dice:
no sabemos cómo la empresa en su conjunto funciona. Simplemente es una inercia y al final realmente vas a preguntar a un jefe y no se entera de que hay divisiones de 1000 empleados dedicándose a hacer, realmente no sé a lo que se dedican estos, te dicen. Y se pierde todo entre burocracia, entre contactos personales. Creo que esto se puede simplificar mucho en este CEO que vive con su ejército de agentes adecuadamente estructurado. Resurge la política, ¿no? Dentro de la empresa, la lucha de poder, Correcto. la competencia, los egos, la búsqueda de que escale yo y no escales tú, el aumentar mi departamento, y eso efectivamente, al menos de momento, la IA te lo quita todo. O dicho de otra manera, salvo excepciones, es complicado que un CEO o al menos un ejecutivo encargado de coordinar a personas sea muy brillante en sus habilidades de conocimiento, de hacer conexiones, de visión de mercado, pero muy malo en el trato a personas, porque al final si no eres capaz de manejar un equipo es un poco como un entrenador de fútbol, ¿no? Si no sabes manejar el equipo, Justo. pero haces una muy buena estrategia, pues ya vemos lo que pasa. Pero con la inteligencia artificial no tienes por qué saber manejar a personas, en principio al menos. No a las personas que forman tu equipo, sí a las personas con las que vas a interactuar en el mercado, ¿no? Eso sí. Sí, eso es una asimetría importante porque tienes que tener mucha psicología y muchas capacidades de leer al humano, más que nunca quizás, porque precisamente se diferenciará el que sepa entender mejor a su consumidor, aunque el tema del consumidor del futuro es un tema bastante interesante, pero el tema está en que no es tanto de organización. Tu empresa al final, potencialmente, y de hecho es uno de los roadmaps de OpenAI, por ejemplo, se planteó desde el principio, ¿no? Las organizaciones formadas por inteligencias artificiales, se eliminan fricciones, se eliminan esas barreras de comunicación. La inteligencia artificial, además, se la instruye de una manera mucho más formal, dentro del lenguaje natural, pero siempre desde un lenguaje mucho más formal, porque la inteligencia artificial está maximizando la precisión con la que sigue instrucciones, la comunicación la hace de manera mucho más precisa, todo eso está muy mejorado, digamos, en lo que es organización interna, pero la manera en que tú te comunicas y ofreces tu propuesta de valor específica, que decíamos, con ese objetivo y cómo tú leías el mercado y cómo eso, digamos, lo conviertes en una propuesta concreta, pues eso es precisamente lo que necesita es entender a tu consumidor y empatizar con él y entender además hacia dónde se dirige el consumidor del futuro, cuáles son las futuras preferencias de las personas. Claro. Y eso también incluye entenderse a uno mismo, ¿no? Porque al final a veces aprendemos de nosotros mismos, aprendemos de los demás. Creo que, claro, ahí la filosofía yo creo que lo tiene muchísimo que decir, evidentemente. La filosofía y también la economía, ¿no? Porque hay que entender la base de cómo funciona un mercado y por eso también, como decía Javier antes, aunque en los grados de Hesperides, pues aquí tenemos como dos ejes centrales, matemáticas y filosofía, matemáticas y ciencia de datos, pero en todo grado de Hesperides, no solo en estos, en todos, estudies lo que estudies, hay un módulo Hesperides compuesto por 5 asignaturas que son, pues, economía, algo de derecho, algo de ciencias naturales, algo de empresarialidad, pero economía está ahí, ¿no? Porque al final es una ciencia social que estructura la interacción humana en términos productivos y de generación de valor. Ya para ir enfocándonos un poquito más, porque hemos hablado de muchos temas muy generales sobre la IA, pero precisamente lo que nos convoca aquí, o uno de los motivos que nos convoca aquí, es que la universidad acaba de sacar estos 2 grados, que además estamos en un periodo en el que mucha gente se puede estar planteando qué estudio, mucha gente de 18 años, o pueden estar viéndonos padres con hijos de 18 años que se lo estén planteando. ¿Cómo creéis que a toda esta problemática que hemos expuesto, problemática no solo en un sentido negativo, problemática puede ser una fuente de oportunidades y de generación de riqueza futura, pero que sí que requiere una respuesta y una adaptación, ¿no? A toda esta problemática que genera la IA, el cambio que va a introducir la IA, la incertidumbre que va a generar la IA, ¿cómo creéis que responden estos 2 nuevos grados que hemos sacado y en qué se diferencian ambos? Porque los 2 tienen el componente de matemáticas, que parece que le damos, y Javier, explícanos por qué, si te parece, le damos mucha importancia a las matemáticas porque es troncal en ambos, pero uno se orienta más hacia la filosofía y otro más hacia la ciencia de datos. ¿Qué aportan a este nuevo mundo y cómo se diferencian entre ellos? ¿Voy yo? Javier, si quieres empezar tú por la parte de matemáticas porque es lo troncal. Vale, perfecto. Voy a contestar un poco por separado, aunque efectivamente está el nexo de unión de las matemáticas. Muy brevemente, si queréis luego entramos a discutir cada una de las 2, aunque evidentemente están relacionadas. La ciencia de datos es matemática aplicada.
Y de nuevo, estamos precisamente poniendo aquí en valor lo importante que es conocer los fundamentos y los marcos conceptuales en los que trabajamos. Eso por un lado. En ese sentido tenemos las matemáticas. Y la ciencia de datos no deja de ser la matemática aplicada sobre la que descansa el desarrollo de todos estos modelos de inteligencia artificial. Lo que, o sea, consiste en formarse directamente en entender más o menos en qué descansa la construcción de estos modelos, ¿no? Entonces, matemáticas con ciencia de datos consiste en entender efectivamente estas herramientas de inteligencia artificial y todos los fundamentos que la sostienen. En ese sentido, tenemos la parte de marco conceptual y la parte de mancharse las manos con lo que es en sí mismo la disciplina de la que emergen todas estas herramientas de las que nos rodeamos, todos estos LLMs, etc. Y por la parte de matemáticas y filo, como lo veo, es puramente marco conceptual, ¿no? Puramente ese arquitecto intelectual del que llevamos hablando toda esta hora. Entonces, en función de que tu perfil sea más de mancharse las manos con la máquina, ¿no? O quieras estar más en ese estadio de, vamos a decir eso, de arquitecto intelectual, de intentar plantearse supuestos, asunciones, diseñar marcos conceptuales, pues yo entiendo que te llame más la filosofía, en concreto la interacción que tenga con las matemáticas, vía lógica, vía filosofía analítica. Y bueno, luego también está la cuestión, igual aquí puede indicarnos un poco más Will, pero yo creo que también la epistemología es muy interesante porque la inteligencia artificial, esto lo delego en Will y Alejandro, creo que también saca una serie de cuestiones sobre qué es el conocimiento, qué es entender, relacionar esto con el procesamiento el concepto de procesamiento de información, el lenguaje simbólico, toda esta serie de historias. ¿Qué es un dato? ¿Cómo se genera un dato? ¿Cómo se obtiene? ¿No? Claro. Y entonces también me parece que incluso si queremos entrar a valorar lo realmente fundamental de la inteligencia artificial, vamos a acabar haciéndonos preguntas genuinamente epistemológicas, de forma que al final filosofía con matemáticas en algunos aspectos casi se plantee cuestiones más fundamentales de la inteligencia artificial que matemáticas con ciencia de datos, que a lo mejor es algo pues, que está más cerca, bueno, de la matemática aplicada, como decía, que no deja de ser donde se marca la ciencia de datos. Alejandro, Will, yo creo que la respuesta de Javier ha sido muy buena para ubicarnos, pero seguro que podéis profundizar un poquito más cada uno en esa rama de especialización dentro de las matemáticas de cada uno de estos dos grados. Yo simplemente... Perdón. Comenta. Vale. Sí, iba a decir un par de cosillas más. Creo que resulta extraño a lo mejor para alguien que mira que matemáticas y filosofía van juntas, pero casi en el inicio de la filosofía en Grecia, Platón entendía que lo más importante que podía ser una persona era aritmética, es decir, el estudio de los números, la geometría, que es el estudio de las formas, proporciones espaciales y demás y tal, astronomía y música. Música lo dejamos para otro vídeo si queréis, pero estas cosas, ¿no? También tiene bastante de matemáticas la música, o sea que... Efectivamente. Pero cuando a los que le está intentando convencer le interpelan, sí, la aritmética es muy importante porque así sabes pues sumar y a lo mejor es buen comerciante y tal. Entonces, siempre le intentan dar las aplicaciones como muy prácticas que te dan estas disciplinas. Y él dice, no, lo importante de esto es que te provoca el giro del alma, ¿no? Y si el alma le molesta a la gente, hablemos de la mente, si queremos verlo así, ¿no? Es decir, enseña a la mente a elevarse por encima de lo inmediato, a aprender a abstraer y a mirar hacia las verdades que son profundas y eternas, ¿no? Por eso a él le encantan las matemáticas, que va muy bien con su teoría de las formas. Pero luego, lo otro que iba a decir es que probablemente una asignatura como epistemología, que ya estáis haciendo los dos referencia a ella, pues bueno, era interesante antes y creo que una diferencia fundamental que ha introducido la inteligencia artificial es aquellos que llevamos a lo mejor ya un par de años trabajando frente a chavales que están criándose con la inteligencia artificial. Esto es súper importante porque muchas personas que llevan ya en el entorno empresarial muchos años, 10, 15, los que sea, ya tienen un know-how, ya han visto que ha funcionado, ya han lo que sí, lo que no, y utilizan la inteligencia artificial y cuando se dice que es una tontería, por su conocimiento práctico que tienen de su negocio y cómo funciona su día a día, fácilmente descartan alguna idea mala que le pueda lanzar la inteligencia artificial. Pero esto de qué es el conocimiento, ¿no? No solo epistemológico, ¿no? De qué es la verdad, qué es un dato, cómo funciona la verdad en sociedad también, es que eso nos mete en las ciencias sociales de cabeza, porque hay agendas, porque hay intereses, cómo se tratan estas cosas. Esto es muy importante, pero también el pensamiento crítico y la argumentación, que es otra de las asignaturas que está en el grado, que me parece también bastante interesante, o incluso la metafísica, creo que también son temas interesantes. Entonces, para un chaval de 18 años probablemente es mucho más interesante tener unos básicos de epistemología de lo que a lo mejor le era
a una persona hace 30 años. Bueno, o no se iba a dedicar nada a la filosofía. O cómo alimentar de datos a la IA, ¿no? Porque al final, si no estoy muy perdido, todo el debate de Yann LeCun con los LLMs al final es esto, ¿no? Es todo lo que sea muy de lenguaje, los LLMs lo hacen muy bien, pero cuando los metes en el mundo físico no han interactuado y no han captado datos y no han aprendido con ese mundo, que no digo que sea así o no, pero que al final ese debate, y que nos remite además a la tradición de la escuela austríaca, de hay conocimiento que no es articulable, que es tácito, que no es fácil, por tanto, de transmitir, y que ahí puede haber mucho del valor que no sea replicable a través del conocimiento público de una IA, ¿no? Ahí es donde podemos aportar algo diferente que los demás no puedan copiar durante un tiempo, porque son datos que tenemos privados y que nadie más puede acceder, ¿no? Entonces, todo eso, claro, toda esa visión de cómo montar, por ejemplo, una empresa en torno a eso, tiene una base epistemológica muy clara, que si no lo tienes claro, no vas a poder explotarlo antes que otros. Alejandro. A ver, está claro que estamos viviendo una revolución a todos los niveles, ¿no? Y que trastoca prácticamente la identidad de la humanidad, en el sentido de que nos plantea todo esto. Yo creo que por eso también muchas veces la gente y la audiencia no escucha muchas veces a expertos o a profesionales hablar en estos términos que a veces pues eso, son muy filosóficos, son muy teóricos y sin duda motivan muchísimo la dirección que hay que tomar. Pero yo, por ejemplo, desde mi perspectiva, y voy a hablar un poco desde la perspectiva más práctica, ¿no? Es decir, además de la revolución humanística, hay una revolución, económica inmediata, inminente, que está ocurriendo ya, ¿no? Y donde hay que transformar en el día a día las empresas, hay que transformar los procesos, hay que transformar, a las personas que están involucradas en esas empresas y estamos en un proceso de transformación, ¿no? Entonces, si nos vamos a, lo concreto, lo que es cierto es que quien quiera participar de la transformación tecnológica concreta, con herramientas específicas, grados como el de matemáticas y ciencia de datos, ¿no? Ofrecen precisamente, además, una perspectiva no solo desde un punto de vista, pues eso, teórico, elevado, que nos responde a grandes preguntas, sino que a veces también es necesario tener esa mentalidad de cómo podemos contribuir, ¿no? como profesionales a esta transición, ¿no? Y precisamente el grado de matemáticas y ciencia de datos, una de las partes muy fuertes y que no hemos comentado es, y que se va a hacer mucho hincapié en el contenido de las asignaturas, es lo que es la puesta en producción de modelos de inteligencia artificial, la investigación de los modelos de la inteligencia artificial. De hecho, el perfil que se trata de alcanzar con él es el de AI Researcher, ¿no? El del investigador de inteligencia artificial, el de una persona capaz de llevar, todas las ideas y de llevar toda la teoría de la inteligencia artificial o de realizar nuevas propuestas a la economía real. De hecho, una de las cosas que ha estado todo el rato por aquí sobrevolando, ¿no? Son eso, la filosofía, las matemáticas, la ingeniería de la inteligencia artificial como nuevo campo que emerge y la economía, ¿no? Yo creo que la mentalidad de una persona que se apunte a un grado de estas características es una persona con ganas de contribuir, porque lo que necesita ahora mismo, y esto lo puedo garantizar, lo que necesita ahora mismo el tejido productivo, tanto en España como internacionalmente, son personas capaces de entender profundamente la inteligencia artificial y aplicarla. Y, la demanda que está habiendo este tipo de perfiles, sobre todo cuando son cross, cuando son transversales, cuando son capaces de aplicarlos, como decíamos, ¿no? Ese CEO, ¿no? Que lo hace para una empresa de medicina, para una empresa de biotecnología, para una empresa legal. O sea, es que el nivel de cross es increíble, pero a nivel específico y a nivel concreto que necesitamos la capacidad de entender esta tecnología. Una tecnología que es compleja, que está muy mitificada, que está en transformación. Entonces, precisamente este grado en matemáticas y ciencia de datos da las dos velocidades de las que hablábamos, los fundamentos sólidos, inmutables, y esa parte de actualización, de contacto con la tecnología, pero que efectivamente lo que todo el mundo está estudiando hoy, lo que, por ejemplo, en nuestras profesiones, está en cambio constante. No significa que haya que quedar separados, sino lo que se va a hacer mucho hincapié es, en este tipo de formación vamos a entender, primero, la coyuntura tecnológica presente y las habilidades para adquirir coyuntura tecnológica futura. Y también eso nos proporciona perspectiva, ¿no? Porque, por ejemplo, ha llegado ahora un comentario que me parece bastante acertado. Dice, al final acabamos divagando sobre escenarios pesimistas, parece que cuesta más centrarse en los optimistas. Esto liga un poco con lo que decías, Alejandro, de esta tecnología mitificada, que, claro, la mitificación te puede conducir o a exagerar
sus consecuencias futuras, a divinizar prácticamente la tecnología o también a demonizarla en el sentido de esto va a ser un absoluto desastre y nos va a llevar casi a la pobreza más absoluta. Pero claro, si uno llega a esa conclusión porque no entiende la tecnología, dejo de lado a quienes hacen esos pronósticos entendiendo la tecnología, que también se podrían hacer. Si no hace esos pronósticos sin entender la tecnología y luego intenta interactuar en el mundo real con esa perspectiva, se va a dar un castañazo. Nunca tanto ha estado interconectado fenómenos incluso económicos con aspectos técnicos. Esto es una cosa muy, muy curiosa. Ver cómo los mercados financieros reaccionan ante descubrimientos técnicos específicos. Me hace mucha gracia cuando salió DeepSeek, ¿no? Que iba a ser una revolución en la manera de entrenar modelos, cuando realmente lo que había detrás era una metodología muy específica, digamos, supuestamente para entrenar en otro tipo de GPUs, abaratar costes de entrenamiento, y cómo eso fue capaz de desplomar los índices, ¿no? O sea, date cuenta cómo ser capaces de hacer pronósticos va a requerir conocimiento tecnológico específico. Por lo tanto, yo creo que es muy conveniente que seamos conscientes y además de poder hacer una valoración porque al final estamos diciendo, a lo largo de la historia de la economía y del desarrollo técnico y del capitalismo, lo que ha venido sucediendo es que el ser humano se ha ido desplazando, ¿no? Porque al final las máquinas van asumiendo cada vez más, no sé si cada vez más, pero van desplazando al ser humano y el ser humano se va refugiando en las habilidades que la máquina todavía no hace. ¿Cómo podemos juzgar qué habilidades no va a hacer la máquina? Porque hablamos de horizontes. Aquí no se puede hablar de si va a haber trabajo dentro de 10 años, si va a haber trabajo o no va a haber trabajo. Podemos hablar si va a haber un trabajo concreto en un horizonte de 1 año, de 10 años o de 50 años. Para ser capaces de ver esa curva, digamos, de desplazamiento del humano y ver qué habilidades van a seguir siendo relevantes, tenemos que entender qué capacidades tiene la inteligencia artificial y son susceptibles de ser, digamos, invadidas por la inteligencia artificial. Claro, eso no se puede responder sin un conocimiento profundo de la técnica que hay detrás. ¿Va a ser capaz de explorar? ¿Va a ser capaz de explotar y automatizar todo? ¿Va a ser capaz de, digamos, sustituir labores puramente de razonamiento, matemáticas, más intelectuales? Claro, sí. Por ejemplo, una de las cosas más llamativas es que nadie fue capaz, quizás gente más trabajando en el entorno del deep learning, pero nadie fue capaz de predecir que uno de los primeros ataques por parte de la IA moderna iba a ser, por ejemplo, la creatividad, muy entre comillas, porque esto es muy debatible, pero estamos viendo que precisamente casi lo primero que ha caído es la generación de imágenes, la generación de textos, incluso poesía y cosas así. Entonces, eso es contraintuitivo para mucha gente. ¿Quién lo hubiera anticipado? Quien entendía cómo funcionaba un modelo generativo con redes neuronales y quien entiende cómo interpola una red neuronal, cómo modeliza las relaciones, los modelos de lenguaje famosos, las relaciones semánticas, cómo hace ese tipo de cosas y cómo lo hace pues, de manera más parecida, como lo hace un cerebro humano, que como lo hace. Ese tipo de razonamientos hubieran sido de altísimo valor hace 10 años para tomar decisiones profesionales y los razonamientos del futuro se harán con conocimiento del presente. Un último tema que quiero sacar, porque claro, estamos diciendo, bueno, hay mucha incertidumbre, cómo debería uno orientar su carrera profesional a día de hoy frente a lo que ya está y está por venir. Alejandro acaba de decir, ahora lo que está demandando muchísimo el mercado es gente más o menos con conocimientos transversales, pero que conozca la técnica de la IA de manera muy profunda y que por tanto pueda aplicar esos conocimientos transversales al desarrollo de la IA. Y además es así, ¿no? Si uno mira los salarios que se están pagando en empresas como Anthropic y demás, pues no sé, en Suiza empiezan en el $500,000, los más bajos, $500,000 al año, ¿no? Pero claro, eso también genera una duda comprensible si miramos las valoraciones de mercado y si miramos estos salarios que nos parecen astronómicos y descabellados, ¿no? Cómo va una persona que entra, un junior que entra empezando con $500,000 al año. Claro, esto no será una burbuja, porque eso también condiciona la decisión que se tome hoy, porque si todo esto va a reventar y en 5 años toda esta industria va a caer, ¿para qué me voy a especializar? O a enfocar, ¿no? Porque estamos hablando más bien de conocimiento generalista, aunque con un enfoque hacia la IA, ¿para qué voy a dirigirme ahí, ¿no? Y han llegado, ahora no las encuentro, pero han llegado varias preguntas sobre esto. A ver, por ejemplo, esta, ¿no? Dice, ¿crees que en algún punto la burbuja de la IA generativa explotará? ¿Las empresas dejarán de ir o irán a pérdidas? ¿Empezarán a cobrar? Bueno, aquí lo plantea desde otra perspectiva, ¿no? Si ahora mismo la IA está subsidiada y entonces empezarán a cobrar mucho para no estar en pérdidas y eso, pues, lastrará la implantación de la IA, ¿no? Entiendo, pero también por ejemplo, llegará un momento en el que
todo se irá al traste cuando explote la burbuja de la IA. ¿Cómo veis esto? ¿Realmente esto es una burbuja efímera que, por tanto, no debería condicionar las decisiones que tomemos hoy? Como, por si queremos buscar un paralelismo, España 2007, en plena burbuja inmobiliaria, y un chaval diciendo, yo no voy a estudiar porque me voy a meter en la construcción, ¿no? Sería un poco el símil. O, en cambio, no es una burbuja en el sentido de estamos ante un cambio estructural irreversible y, por tanto, hay que adaptarse a ese cambio estructural irreversible. Yo creo que pueden ser las dos, fíjate, una localmente correcta y la otra globalmente correcta. Bajo mi modo de verlo, estamos ante un cambio estructural irreversible, pero la cuestión del timing me parece muy difícil de determinar. Me explico. A la larga, evidentemente, la inteligencia artificial permeará, a mi modo de ver, todos los sectores de la economía. Lo que no está claro es la velocidad de adopción de la misma. Y casi que prefiero que sea lenta porque esa transición podrá ser, digamos, a nivel social y económico, pues mejor tratada. Yo, vamos, de hecho, pienso que si el mundo estuviera en manos de jóvenes tech de 35 años de San Francisco, seguramente la transición no sería peor, porque, ¿no?, el aceleracionismo, casi prefiero estar en manos de gente difícilmente reciclable. ¿A dónde quiero llegar con esto? Puede ser que estemos en una burbuja en tanto que si no hay delivery en el siguiente año, 2 años, toda esta inversión en CAPEX, a lo mejor en el corto plazo, no se vea, bueno, no haya visto sus frutos, ¿ok? Y yo creo que esto depende en última instancia de que la economía real adopte, se digitalice suficientemente. Y es que yo a esa respuesta no sé contestar. Entonces, creo que si la economía real tarda en digitalizarse, creo que si ciertas empresas tardan en incorporar todas estas nuevas herramientas, pues a lo mejor puede haber decepciones en todo el sector de la inteligencia artificial en bolsa. Si cuanto más, es un tema únicamente de impaciencia. Creo que a la larga o va a ocurrir el cambio estructural. Creo que en el corto plazo la impaciencia, si de verdad se adoptan todas estas medidas, y espero que lo hagan simplemente por salud social y económica, creo que es ahí donde está el tema de si localmente podemos estar en una burbuja o puede haber una excepción local. Yo es como lo veo. Desde mi punto de vista, al final, lo compraría... una cosa más, un pequeño apunte. Porque yo, de hecho, he leído algún report donde hay ciertas empresas que dicen, no, es que la IA me ha generado hasta problemas, porque ahora genero tanto output que no tengo la capacidad de leerlo íntegramente. Pero esto, de nuevo, es un tema que se trató antes, es simplemente, oye, no saber tratar con la inteligencia artificial, porque un problema que tienes si no sabes operar con la misma es la inflación de output. Y mucha gente dice, es que no he visto a mi empresa incrementar sustancialmente su productividad. En general, sospecho mucho que se haya aplicado debidamente y creo que simplemente fricciones que en algún momento se tendrán que solventar. Yo iba a comentar que una comparativa que me parece como un baseline útil es la burbuja que hubo en 2001, ¿no? Con las .com, entre el 2000 y 2001, ¿no? Porque era una tecnología que se demostró muy útil, o sea, todo apunta a que la inteligencia artificial tiene unas capacidades, quiero decir, los que nos dedicamos a ello podríamos hablar incluso con mucho optimismo, pero manteniéndonos en un discurso neutro podemos decir que podría ser comparable a Internet. Sin embargo, pues hubo unas expectativas infladas muy tempranas, pero que se demostraron ciertas, lo que pasa que demasiado pronto. Bueno, claro. A partir de ahí podemos empezar a ajustar el escenario base, que es ese 2001. Las empresas están obteniendo ratios, digamos, en sus financials, en sus resultados financieros, ¿están obteniendo los números similares a los de 2001? No. O sea, estamos hablando de empresas que generan muchísimo más valor, que tienen muchos más ingresos, y que además tiene una capacidad de subir precios muy superior. O sea, hay un montón de factores que nos distancian de ese escenario 2001. Después, lo que es la tasa de crecimiento y adopción, eso sí que es verdad que es muy importante, pues, y dependerá incluso de cada tipo de economía. Hay economías enquilosadas, hay economías, digamos, más abiertas a la innovación o a la transición. Hay economías basadas en servicios, hay economías basadas en industria. Entonces, yo creo que eso será también muy desigual por países, pero si tengo que pensar, que la pregunta era, ¿hay una burbuja? Pensaría en el escenario del 2001 como base, creo que puede haber unas expectativas infladas en un momento determinado, pero sí que creo que la resolución de esa burbuja va a ser mucho más temprana, es decir, no va a ser como en 2001, que se alargó más de una década, digamos, y hay valores que no se recuperaron hasta aquí, yo no sé, 10, 15 años después. Creo que en este caso, si tiene que ocurrir una burbuja, va a ocurrir en un plazo mucho más corto, porque también hay que tener en cuenta una cosa, y esto mucha gente lo infravalora, pero es que
En 2015 nadie esperaba que apareciera la arquitectura Transformer, que fue la que creó hoy en día los famosos modelos de lenguaje. Si tú le preguntas a alguien en 2015 cómo va a ser el 2018, te da una mentalidad continuista, ¿no? De crecimiento, si quieres, exponencial, pero bajo la mentalidad de 2015. Es que la gente parece que está asumiendo que todo se acabó con los modelos del lenguaje y los modelos de generación de imagen que conocemos hoy. Y eso para nada. O sea, la gente que está ahora mismo en los laboratorios sabe que hay un montón de promesas. Tengamos en cuenta que tenemos la mayor concentración de capital o de talento, de capital y de talento probablemente, no sé si de la historia, en términos relativos o no, pero la concentración de capital y talento es histórica. Quizás nunca hubo tanta gente formada capaz de poner, digamos, tanto empeño en una misma tarea y completamente enfocados, porque además es una tarea como muy noble y que hay mucha gente muy buena, muy enfocada. Digamos, esto no es el proyecto Manhattan haciendo la fisión del átomo, esto es incluso más noble y más aspiracional. Entonces, en ese sentido, yo veo claro que van a salir nuevos breakthroughs y que esos breakthroughs pueden alimentar o, de cierta manera, corregir las expectativas al alza, por lo tanto, suavizar mucho más un efecto de pinchazo de burbuja. Por lo tanto, yo me mantengo optimista en ese sentido. Tengo una pequeña pregunta, si puedo, muy rápida. Es una pregunta genuina, es decir, no tengo la respuesta que me planteo, que es la siguiente. O sea, yo considero que aquí, relacionado con la adopción, es relevante el concepto de elasticidad, ¿vale? ¿Qué pasa? OpenAI, creo, y Anthropic, esta serie de empresas, tienen más presencia y relevancia de lo que indica sus financial statements. O sea, no son empresas que estén generando unos beneficios increíbles a pesar de la relevancia que tienen en nuestras vidas. Sabemos que a la larga van a tener que subir las cuotas y ya han venido subiendo las cuotas. Entonces yo lo que me planteo es, si este modelo no es sostenible y de repente Codex nos cuesta el triple, si los tokens empiezan a valer lo que deberían valer, ¿qué pasa si de repente la mitad o 3/4 partes de las empresas deciden, mira, prefiero estar con lo que tenía ya porque no quiero incrementar mi OPEX, ya bastante tengo estas nóminas, no quiero encima tener que estar pagando todos estos. Pero eso se resuelve con un A/B test muy simple. Con breakthroughs, pero si no los hay. No, pero digo, ponga un equipo a trabajar. Tú dices que el token suba tanto de precio que a la empresa no le interese utilizarlo. Es que no lo sé dónde está esa elasticidad. Al final estamos hablando de que la comparación entre un equipo potenciado con IA y sin IA, la diferencia de productividad bien empleada es elevada. Bien empleada. Sí. Ya. Aparte, que Alejandro me corrija, pero el coste del token actualmente es tan alto porque se le imputa todo el desarrollo de nuevos modelos. Pero si tú te quedas en los modelos actualmente existentes, ya están ganando dinero con los precios actuales. Lo que pasa es que, claro, si tienes un proceso de fagocitación continua de tengo que entrenar nuevos modelos, la depreciación del antiguo modelo es gigantesca. El coste del modelo... Cuando lleguemos a un equilibrio de modelo que no esté continuamente avanzándose, ahí ya tendrás márgenes brutales. El coste de modelo frontera es verdad que sigue subiendo y además no estamos en un punto donde haya saturado la demanda, porque al final hay que entender que la demanda de tareas es muy variopinta. O sea, hay tareas que son muy mecánicas, hay tareas que son de investigar, pues yo que sé, un fármaco, cosas muy avanzadas. Entonces, la distribución de tareas a lo largo de la economía también sigue una distribución muy específica que se irá saturando. Entonces, llegará un punto donde el modelo de última generación no será necesario para rellenar Excel de contabilidad. Entonces, eso, ten en cuenta que el abaratamiento de la inteligencia se va a dar, porque hay todos los incentivos a que se dé. Lo que no es tan fácil es que se produzca un abaratamiento pues, de cualquier cantidad de inteligencia, tal. Pero lo venimos viendo. Los modelos hoy en día son más baratos. El modelo, yo que sé, un modelo hoy en día con unas capacidades, incluso un open source de 8.000 millones de parámetros o de 27.000 millones de parámetros, compite con un GPT-4 de primera generación que era súper caro en su momento. Pero eso es porque hemos mejorado la técnica, hemos refinado. Ten en cuenta que el hardware que se está creando de última generación, digamos, pasa a ser el que puebla los data centers. Eso se va pasando a un mercado pues, de segunda mano, se le va dando salida. Entonces, todo eso va a contribuir a que la unidad de inteligencia, no sé cómo se mide, no es fácil de medir, ¿no? Hay muchos benchmarks, hay todo un problema, hablábamos de la validación. La unidad de inteligencia va a bajar de precio. Lo que sí que se va a mantener caro es probablemente competir al más alto nivel, porque al final habrá un factor de que los modelos de inteligencia de high-end, digamos, los de última generación, serán los que definan aspectos competitivos clave para la empresa que harán que la empresa A sea mejor que la empresa B. Ahí es donde la empresa tiene que valorar si hacer una inversión intensiva en consumo de este tipo de servicios de inteligencia artificial para, además de la aportación humana, guiarlos hacia ser mejores que la empresa de enfrente.
Que bueno, ya está pasando, ¿no? Ya tienes estratificación de modelos, por ejemplo, en Claude, si quieres al más alto nivel, pues te vas al Opus y si no te vas a otro. Exactamente. Hay dos preguntas que nos envían. Alguna ya la hemos contestado, pero bueno, no está de más que la volvamos a contestar para quien no lo haya escuchado. La primera es, ¿qué diferencia de fondo hay entre el grado de Matemáticas y Filosofía y el grado de Matemáticas y Ciencia de Datos? Muy brevemente, porque ya hemos reflexionado sobre esto de manera más exhaustiva, pero así también aprovechamos para repetir que todo esto de lo que estamos hablando, enfocado al aprendizaje y a la aplicación profesional práctica, lo podéis cursar de manera reglada y sofisticada en los 2 grados que ya ha lanzado la Universidad de las Hesperides para el siguiente curso académico 2026-2027. Javier, que antes lo has resumido muy bien, ¿cuál sería la diferencia básica entre matemáticas y filosofía, grado 1, matemáticas y ciencia de datos, grado 2? Vale, bueno, aprovecho para decir que estos programas surgen a partir del éxito que tuvo el máster de finanzas cuantitativas, que también es un máster que, si se caracteriza por algo es por su interdisciplinaridad y rigor. Y bueno, muchos de los profesores de ese máster, como Alejandro y yo, nos vamos a reciclar a estos programas. Primero de todo quería indicar esto. De hecho, estamos considerando, se ha decidido que se pueda dar el salto, estar admitido inmediatamente, se puede dar el salto a partir de estos grados al máster de finanzas cuantitativas con una continuidad natural cuando se acabe el grado. Dicho lo cual, bueno, si tengo que resumirlo muy rápidamente, porque en verdad lo traté antes un poquito, a lo mejor de forma más profunda, diría que en matemáticas y ciencia de datos queremos aprender toda esa matemática aplicada que básicamente conforma los modelos de inteligencia artificial que nos rodean hoy en día y que nos acompañarán por el resto de nuestro lifetime, junto con los fundamentos de propiamente las matemáticas que sustentan los mismos, ¿no? Entonces sería un poco meterse de lleno en el mundo de la inteligencia, de los cimientos de la inteligencia artificial. Mientras que el otro sería ese arquitecto intelectual del que tanto hemos hablado a lo largo de la charla de hoy, que diseñará marcos conceptuales, básicamente se planteará supuestos, asunciones sobre marcos de pensamiento y que, bueno, podrá ser esta persona gestor de proyectos de la que antes hablábamos, un conocimiento a lo mejor más amplio, más conceptual, más abstracto, esa capacidad de abstracción que decíamos, que es tan importante en un entorno cambiante donde no está claro si tienes que tener unas skills muy específicas porque mañana serán otras y es mejor tener esa capacidad de reciclaje más amplia que yo creo que te concede ese nivel abstracto de disciplinas fundacionales como son las mates y la filo. Y ligado con esto también, se ve que está interesado en cursar alguno de ellos. Si quiero dedicarme a finanzas cuantitativas, ¿me conviene más matemáticas y filosofía o matemáticas y ciencias de datos? Por buscar un ejemplo aplicado, ¿no? Javier ha esbozado las diferencias entre ambos, pero son diferencias generales. Si aterrizamos, para especializarse en el campo de las finanzas, ¿cuál de los dos sería mejor? ¿Contesto yo o quiero contestar? Bueno, me contesto yo muy rápido, si no, Alejandro, corrígeme como profesor de máster de finanzas cuantitativas. Yo diría que el de mates con ciencia de datos, porque digamos que es más practitioner oriented, por decirlo de alguna manera, y el máster de finanzas cuantitativas, si se caracteriza por algo, es ser totalmente practitioner oriented. Básicamente, los profesores somos... Perdona, el máster en finanzas cuantitativas es otro programa que tiene la Universidad de las Hesperides, que además ya ha completado o está a punto de completar la primera edición de manera muy exitosa, que sería a lo mejor la continuación natural para quien quiera ir a las finanzas del grado de matemáticas y ciencia de datos. Correcto. La verdad que no lo había contextualizado suficiente. Gracias, Juan Ramón. Efectivamente, el máster de finanzas cuantitativas, empezamos ahora el tercer semestre, dura 18 meses, año y medio. Tenemos en nuestra primera promoción, ha sido un éxito. Como decía, eso es lo que nos ha inspirado a sacar otros programas donde las matemáticas sea protagonista o coprotagonista, como son estos 2 grados. Y decíamos que efectivamente consideramos una matriculación doble donde uno desde el primer año ya quede con la plaza fijada del máster de finanzas cuantitativas al cual se incorporaría una vez haya finalizado cualquiera de los 2 grados. Como tal, pues evidentemente consideramos que perfiles tanto de mates y filo como de mates y ciencia de datos se enganchan de forma natural con finanzas cuantitativas. Ahora, si a mí personalmente me preguntas cuál encaja más, creo que encaja un poco más por ser más, digamos, orientado a industria, más técnico / tecnológico y tener, de hecho, mucha presencia explícita de inteligencia artificial, bueno, de machine learning y redes neuronales, asignaturas
da Alejandro Prendes precisamente en el máster, pues a lo mejor él quiere ahí apuntar algo. Creo que igual es un poquito más natural acceder desde el grado de Mates y Ciencia de Datos a esta continuación en nuestro máster en Finanzas Cuantitativas. Alejandro, antes de darte la palabra y también a Will, dentro del grado de Filosofía, como llega hasta otro comentario, por si lo queréis hablar también, dice: ciencias físicas y matemáticas no es suficiente. Deben saber informática y sistemas o se quedarán como simples analistas o científicos de datos. Es muy interesante este mensaje, porque precisamente si hay algo que hace mucho énfasis este tipo de... Bueno, tanto el grado como el máster de finanzas cuantitativas, es que hay una carga de programación muy alta, y es una carga de programación muy orientada a formar un perfil de arquitecto de software o de ingeniero de software. No voy a decir que sea evidentemente una ingeniería de software, pero al final puede no haber tanta diferencia, sobre todo en capacidades, digamos, operativas finales, entre un perfil que se estudia una ingeniería de software y este tipo de formaciones. ¿Por qué? Porque estamos haciendo muchísimo hincapié en que lo que se aprende sea, digamos, los fundamentos más, digamos, centrales de lo que sería tener un perfil de persona que es capaz de desplegar o emplear o de programar o desarrollar software con arquitecturas reales, con prácticas reales, digamos, muy orientado a proyectos. Entonces, eso es muy diferenciado. No olvidemos de que hay muchas universidades que ofrecen grados que están bastante, incluso podríamos decir, desactualizados, o que ofrecen grados de ingenierías, pero no se ajustan a las necesidades, de luego, del mercado profesional. Aquí estamos muy atentos en que incluso en cada edición podamos ofrecer desde talleres específicos de programación, digamos que se dan asignaturas de programación, además varias asignaturas a lo largo tanto del grado como del máster de programación, con lenguajes de programación de alto rendimiento, para que sea un poco técnico y lo pueda identificar. Se estudia, por supuesto, Python como lenguaje base en el mundo de la ciencia de datos, pero es que también se estudian cosas como C++. Se estudia Rust, que es un lenguaje de muy alto rendimiento que está teniendo un crecimiento muy importante. O sea, cuando explico que se está estudiando Rust a muy buen nivel, que se están estudiando arquitecturas de software, que se está estudiando prácticas de CI/CD, de DevOps, o sea, se está intentando hacer un perfil muy redondo en cuanto a desarrollo de software, y cuando se explica que se está haciendo se está impartiendo este tipo de conceptos, nos damos cuenta de que evidentemente esto no es una cosa que se queda en un plano de programar a nivel muy básico, sino que precisamente estamos creando una persona súper competitiva, o sea, que incluso podría dar su giro hacia el desarrollo de software, siempre entendiendo que el desarrollo de software está cambiando muchísimo. Que no piensen, porque siempre habrá quien dirá, programar ya nadie programa. No, por eso he insistido, de arquitecto del software. Arquitecto del software es una persona que sabe anticipar lo que funciona y lo que no funciona, y sabe, pues lo que decíamos, ¿no?, alinearse con la inteligencia artificial para orquestar con una altísima productividad todo este tipo de cosas. Will, ¿qué querías decir desde hace rato algo? Perdona. Sí, yo es que me quedé cogido con la pregunta que hiciste llevando a ese 2007-2008 de si se mete en construcción y deja los estudios o no, porque creo que la pregunta será muy buena. A ver, yo lo que creo que es súper importante, porque estoy seguro que hay otros estudios fantásticos, otras universidades, 1000 sitios donde hacer 1000 cosas, pero más que la parte técnica de quieres montar ladrillos, quieres poner el cemento, quieres pintar la casa cuando esté, ¿no? Que esto, o sea, vosotros tres sabéis muchísimo más de si la inteligencia artificial, el tema de si el futuro va a seguir siendo el que parece que es, o si puede que se esté inflando una cosa que luego no va a terminar siendo, y si alguien se mete de cabeza en esto, a lo mejor esté cometiendo un error, ¿no? Eso yo no lo puedo juzgar. Pero creo que como estudiante, como una persona que tiene que decir qué va a estudiar, es muy importante que busques un entorno que te rete intelectualmente, tal y como dije, que te enfrente a los pensadores que han intentado comprender cosas complejas como la justicia, la verdad, cálculos matemáticos, la felicidad, la libertad, el poder, todo este tipo de cosas, o lo que da sentido a la vida humana, porque evidentemente, claro que van a cambiar las herramientas y las partes técnicas de cómo funcionamos como sociedad. Eso es que creo que no hay ninguna duda de eso, ¿no? Pero lo que no va a cambiar es lo esencial, es decir, el deseo humano de encontrar sentido, vivir en una sociedad libre, dejar un mundo pues mejor, ¿no? Prosperidad, todas estas cosas que han sido parte de una civilización compleja, que hay que entenderla a través de sus ciclos históricos y las ideas que las han movido y las tecnologías que las han hecho posible también, la energía también, que no hemos hablado de ella, ¿no? Pero cómo la sociedad capitaliza la energía y demás. Y además, que se dé cuenta que una persona joven que se enfrenta a esto por primera vez, ¿no?,
probablemente enfrentarse a esta conversación intelectual sigue siendo una de las cosas más elevadas a las que se puede enfrentar el ser humano. Entonces, que la persona que sale de una formación de este tipo si ha pasado por una formación así, porque por desgracia la universidad tradicional ha dejado de hacer eso, por desgracia, por ideología, por lo que queramos, ya no se encuentra eso, y sigue siendo posible haciéndolo uno a lo mejor solo en su casa, yendo a la biblioteca, buscando los libros, siendo un poco autodidacta. El internet ha permitido muchas cosas y la inteligencia artificial te ayuda mucho en esto también. Lo que sí está claro, lo que yo creo que sí que podemos garantizar nosotros, es que en Hesperides estamos dando eso. Y ojalá fuera el caso en otros entornos educativos, pero yo cuando recibo a los estudiantes que recibo todos los años que vienen de otras universidades dicen, o sea, esto es otra cosa, me están retando, me están preguntando, estoy leyendo fuentes originales, estoy viendo las peleas de Galileo, de las reflexiones de Pitágoras, todas estas cosas que son tan relevantes por primera vez y en directo. Eso te cambia como persona. Entonces, relevantes porque las aplicamos también al mundo en el que vivimos y no hacemos una reflexión intelectual desvinculada del mismo, ¿no? Claro. Han llegado algunas preguntas más, por ejemplo, esta que interpela lo que decía antes Alejandro, de todo lo que es software ya es commodity, estudiar C++ o Rust hoy en día lo veo útil solamente por curiosidad. Eso yo creo que puede ayudar también a ligar la utilidad del grado, ¿no?, de matemáticas y ciencia de datos. Cuando se diseña una aplicación que tiene una alta responsabilidad, luego, evidentemente, esa aplicación no se puede delegar y validar únicamente con una inteligencia artificial. En última instancia, alguien tiene que validar que eso... Es interesante porque no significa que tú tengas que hacer... Mira, al final, hablábamos al principio del todo, la organización de estructuras y la delegación de tareas no es algo nuevo, es algo que ya existe. Las organizaciones, digamos, la teoría de la organización empresarial y todo esto ya explica muy bien todos estos trade-offs. Pero lo que no se puede es tener una compañía, ¿no? Todos entendemos que no se puede, digamos, gobernar una empresa y no entender en los procesos de tu empresa en ningún grado. No entender qué es lo que está sucediendo, ni cuál es el objetivo, ni de dónde venimos, ni hacia dónde vamos. Bueno, pues como desarrollador de software, ahora mismo bueno, yo trabajo en un entorno, digamos, y yo vivo rodeado de personas que trabajamos con un alto grado de productividad gracias a estas herramientas, pero todos sabemos que no podemos tener una pérdida de contacto con lo que estamos haciendo porque, sobre todo, tenemos que mantener nuestra productividad y nuestra calidad. No es solo la productividad y la velocidad, la calidad es esencial. ¿Cómo se puede hacer eso si no conocemos lo que hay de fondo? Entonces, eso es esencial. Decir que la inteligencia artificial nos elimina la necesidad de entender lo que sucede por debajo, pues eso, el símil es claro, es como tener una empresa y no saber lo que se hace en tu empresa. No significa eso que vayamos a tener que trabajar como se trabajaba hace 5 años. No voy a poner ni siquiera un horizonte muy lejano, hace 3 casi, si me apuras. Significa que tú necesitas adquirir unos fundamentos. Por eso estamos hablando de grados, porque los grados son la formación troncal que te va a acompañar en toda tu vida. Y a lo largo de toda tu vida te seguirás actualizando en miles de cosas, en un montón de disciplinas específicas que, como decíamos, son efímeras y que a veces las tendrás que adquirir, otras veces las tendrás que desechar y a veces tendrás que profundizar y otras veces más y otras veces menos. Pero entender cómo se desarrolla software, entender qué es lo que hay por debajo, entender cuáles son buenas prácticas y qué son malas prácticas, eso es algo que es parte, digamos, de lo que nos acompaña. Es como decir que una persona necesita sumar porque lo hace una calculadora. O sea, el problema está en que, evidentemente, te estás perdiendo una serie de conceptos que de manera más o menos explícita vas a necesitar en tu día a día como supervisor de inteligencia artificial. Fijaros que eso ha cambiado. Como supervisores, porque la supervisión es lo que para mí constituye el trabajo del futuro. La supervisión, por lo que decíamos, porque el alineamiento en última instancia no se puede delegar. Por cierto, esta pregunta puede ir más para Javier como profesor del máster de finanzas cuantitativas. Ya le hemos contestado, pero por si quieres contextualizar un poco más la respuesta. ¿Cuántas ediciones cohortes del máster de finanzas cuantitativas ya ha habido? Es un programa que lleva mucho tiempo, todavía no ha habido una promoción que haya acabado la titulación totalmente. Correcto. Bueno, pues arrancamos el septiembre. Bueno, básicamente acabamos de concluir el segundo cuatrimestre. Ahora tenemos el parón de verano. En septiembre empezará el tercer cuatrimestre. Como decía, tiene una duración de 1 año y medio, 18 meses. Como tal, llevamos ya 1 año con los chicos de nuestra primera promoción, pero estos no se han graduado porque, como decía, es 1 año y medio y esto comenzó en septiembre del año pasado. ¿Vale? Y ya está lanzada y no sé si llena ya la segunda edición.
Sí, por supuestísimo, claro. No, evidentemente, aunque dura año y medio, todos los septiembres vamos llenando promociones. Tenemos ya completa si no me equivoco, creo que está ya completa y si no está en torno a... Prácticamente, sí. Ujú. Sí. Para comenzar ahora en Porque, septiembre la segunda. bueno, no lo hemos aclarado, pero creo que es un buen momento para hacerlo. La universidad es online, por si alguien no se ha enterado, esto es un dato clave, es decir, se puede estudiar cualquiera de estos títulos desde cualquier parte del mundo y además son títulos oficiales, los 2 grados que estamos mencionando, oficiales dentro de toda la Unión Europea, pero aún siendo online, no es un modelo masificado online, es decir, Correcto. se cuida la interacción profesor-alumno y por eso no se admite que pues, un título tan sobresaliente, diría yo, como el máster en finanzas cuantitativas, pues tenga 300 estudiantes, no se busca eso. A ese respecto, era por lo que estaba dudando, pero mejor dar explicación porque realmente, quiero decir, nos honra de forma totalmente merecida. Si no está completa es porque efectivamente queremos mantener las 30 plazas para tener esa atención cuidada con el alumno, pero el volumen de aplicaciones es muy superior y no sé si hemos reservado, nos queda igual 1, 2, 3 plazas como muchísimo, que podamos a lo mejor haber reservado algún perfil extraordinario que pueda llegar ahora, pero el número de peticiones es enorme, hay muchísima competencia, o sea, quiero decir, es un título bastante exclusivo en tanto que no es fácil entrar, ¿vale? Recibimos muchas aplicaciones y no solo algunas llegan a entrevista y luego de entrevista hay un ratio considerable de rechazo. Por lo que es un máster, bueno, yo creo que eso habla por sí solo, ¿no? El imbalance de oferta-demanda del mismo. Pregunta que qué precio tiene, no sé si se refiere al máster o a los grados. Los grados tienen un precio año, aunque luego por modalidades de pago y demás varía, pero en torno a los 3.000 euros cada uno de los 2 grados de los que hemos hablado, y el máster sí es más caro, no recuerdo ahora. No recuerdo yo tampoco cuánto es. Lo que sí que te puedo anticipar, Alejandro, no sé si tú Lo busco en sabrás. un momento, si no. Vale, lo que sí que te puedo anticipar es que tener la idea de este pack conjunto, desde el que uno se puede suscribir al mismo, de comenzar en uno de los 2 grados, el de física, perdona, el de filosofía y matemáticas. El máster son 11.900 euros, ya digo, después Vale. hay que ver los plazos de pago porque hay descuentos y demás, pero en torno a los 11.900 euros. Precisamente por eso, ¿no? Porque es un título muy, muy exclusivo y muy limitado. Correcto. No, simplemente quería apuntar el detalle de que vamos a sacar pues una promoción, una oferta en pack, de forma que desde el año 1 uno pueda asegurar su plaza en el máster de finanzas cuantitativas. Claro, como va a estar formado ese estudiante por nosotros mismos, tenemos la certeza de que cuando llegue al máster va a tener el nivel, por eso no va a requerir de esa entrevista de la que hablábamos hace un momento. Y de esta forma, pues vamos a hacer un descuento en la fee total, considerando esos 3.000 euros que son variables, ¿no? En función de los cualquiera de los 2 grados y la cuota de los 12.000 o menos. También preguntan, entiendo que para el máster, qué criterios usáis para seleccionar al personal, ¿no? Al personal, vamos. Varios. Bueno, en general, más técnicos que otra cosa, formación, hay que chequear, oye, esta persona cómo viene formada. Pero no, bueno, hay gente que a lo mejor viene muy bien en habilidades de programación, pero peor en matemáticas. Otro sabe de mercados, pero es un perfil no STEM y no ha visto muchas mates, pero decimos, bueno, esta persona puede, con los cursos que damos de apoyo, ponerse al día con probabilidad, con una serie de materias. Depende. Al final, en última instancia, perfiles que por lo menos brillen en algún área o que tengan un perfil equilibrado, pues eso, en finanzas, en matemáticas, en economía cuantitativa, econometría, programación. Es difícil determinar. En última instancia diríamos que un background más o menos sólido, buenas notas, esta serie de historias, pero bueno, la propia motivación, ¿no? Hay veces que te viene un chico que a lo mejor no tiene la mejor nota del mundo, pero oye, tiene ahí un repositorio en GitHub, ha investigado por su cuenta sus cosillas y dices, joder, esta persona, oye, pues tiene esas ganas de aprender, oye, se puso en casa con Yahoo Finance, se bajó sus datos, hizo sus grafiquillas. Eso se valora también, la motivación. También otra pregunta muy interesante, que esto además creo que con Alejandro alguna vez lo hemos hablado, Javier o Alejandro lo podéis comentar, es el tema del networking, ¿no? Es decir, cómo este máster, y también entiendo los grados, ayudan a los estudiantes a hacer networking en las empresas del sector
que es algo muy complicado de pasar los filtros, ¿no? Incluso de las entrevistas iniciales de selección en los puestos de trabajo a los que se aspira a llegar con este tipo de formación. Sí, justamente porque, de hecho, la modalidad remota es uno de los habilitadores de esto, precisamente. La posibilidad de que tanto los alumnos como los profesores puedan compaginar su vida laboral con una formación de muy buen nivel hace que, pues eso, el alumno pueda no renunciar a una ganancia de experiencia laboral, que es súper importante. De hecho, yo creo que todo el mundo debería ser consciente de que hoy en día la experiencia laboral es súper importante, junto con unas buenas bases pues eso, formativas. Y luego, por otro lado, que es el punto clave, es que los profesores, al no vivir, digamos, exclusivamente de estar dando las clases, sino que tienen también sus propias experiencias profesionales, las pueden... Es decir, pueden contribuir a poner el alumno en contacto pues, con mejores círculos, explicarles pues, mejores conceptos más actualizados, actualizar el temario, siempre dentro pues, de un conocimiento, digamos, de propósito adaptado, ¿no? A lo que sería, por ejemplo, para un grado o para un máster, siempre adaptado y refinado para eso. Pero, claro, estaríamos hablando de un conocimiento y de un networking pues de gran nivel precisamente por eso, porque si no sería imposible. El profesor que se dedica exclusivamente a dar clase en la universidad muchas veces, y todos los que hemos pasado por la universidad lo vemos a veces, es que es un profesor que no está en contacto con la industria. Entonces, si quieres dedicarte a la academia, pues está muy bien, pero estos grados y este máster, que en particular creo que son excelentes para crear perfiles en el mercado laboral, pues es precisamente una de las ventajas que ofrece. Me hace mucha gracia porque hay gente en el chat que se nota que está totalmente ajena a esta industria porque dice, 11.900 euros es un máster muy caro, preparáis al personal, no lo preparáis, lo enchufáis, ¿no? Ojalá fuéramos tan poderosos como para poder enchufar a la gente a los fondos y demás, ¿no? O sea, no, de hecho son más caros otros programas de finanzas cuantitativas que duran un año. No vamos a nombrar. Sí, no hace falta hacer comparaciones. No. Cualquiera que esté interesado en cursar estos estudios puede hacer él mismo la comparación y ver comparación de precios, de tiempo, de calidad, de profesorado y de lo que ofrece cada uno de ellos y que cada uno evalúe, ¿no? También otra pregunta que ha llegado respecto al máster, pero bueno, todo lo que decimos del máster de finanzas cuantitativas creo que es muy aplicable al grado en matemáticas y ciencia de datos porque no deja de ser una posible preparación, ¿no? Como habéis dicho, para el máster, quien se quiera dedicar al ámbito financiero, claro, quien no. ¿Cómo encajar estudiar el máster de finanzas cuantitativas para un ingeniero? Justamente hay mucho ingeniero que lo está cursando, ¿no? Javier. Encaja perfectamente. Los perfiles STEM siempre se pueden reciclar en finanzas cuantitativas. De hecho, las finanzas cuantitativas en industria está más poblada por físicos e ingenieros que por economistas. Pero bueno, en nuestro máster, por ejemplo, tenemos mucho economista también. Al final, cualquier persona que tenga ganas y un mínimo de capacidad puede encajar perfectamente. Tenemos ingenieros, los ingenieros siempre han funcionado bien. Y bueno, funciona bien en el programa, pero los ingenieros... Yo he trabajado con ingenieros en finanzas cuantitativas. El ingeniero siempre tiene hueco en el sector y en el máster de finanzas cuantitativas. Preguntan si aún hay plazas para septiembre de 2026. Bueno, has dicho que queda alguna, pero casi... A ver, que lo intente. Si tienes buen CV... No queda reserva para septiembre de 2027, ¿no? Pero no sé si... O sea, por lo que ha comentado Javier, está lleno y se ha dejado alguna libre por si llegara algún perfil extraordinariamente bueno para no rechazarlo en septiembre de 2026, pero que en principio ya no hay. Ya está. Sí, pero no hay cuota, es decir, nos da igual... Queremos al final que haya nivel y si queda 29 en vez de 31, el tema es más o menos quedarnos en los 30. Claro, pero que... Eso es, porque tenemos... Si aplican 10 no van a poder entrar, ¿no? No. Luego también han pedido una reflexión, esto no os ocupáis vosotros, quizás sea más mi caso, pero también me gustaría ver vuestra opinión sobre este grado, que es el caso de ADE, ¿no? Dice, ¿qué opinas de grados como ADE? Me interesa cursarlo en las Hespérides, pero últimamente he escuchado que desaparecerá. Sería interesante un análisis. Yo creo que mucho de lo que hemos dicho no va en la dirección de que ADE como capacidad para gestionar un equipo de trabajo, en este caso a lo mejor un equipo de trabajo con la IA,
y sacar productos valiosos al mercado vaya a desaparecer, pero sí se va a tener que reformular de manera radical con respecto a lo que hay ahora, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Javier o Alejandro o Will o... Si queréis comento, a ver, no es mi campo tampoco aventurarse, lo puedo hablar desde el punto de vista de eso, del cambio que tiene que sufrir todo, y en particular hablábamos antes de eso, de que las teorías de organización empresarial ya existen. O sea, yo creo que en general no es que existan formaciones malas, simplemente lo que no se puede es ir con una mentalidad que también se nos ha vendido, bueno, a todo el mundo, pero así que ha sido un poco el tono general de estudias algo, aprendes ese algo y vives toda tu vida de ese algo y ya está. Si vas con esa mentalidad, es mentalidad que no va a prosperar, estudies matemáticas o estudies lo que estudies. Pues a decir matemática porque se suele decir que es de las carreras más demandadas y tal, pero quiero decir, ADE con una mentalidad de todo lo que venimos hablando es perfectamente válida y te va a poner en una posición ventajosa respecto a otro que estudie ADE. Es que no significa que no se vayan a necesitar habilidades empresariales, por supuesto que se van a necesitar, pero también depende de que lo tienes que cruzar con tus habilidades personales, con tu entorno, con que tenga que heredar una empresa, siempre será mejor que lo haga desde escuela que no desde la intuición más arbitraria. En ese sentido, pues lo que creo que hay que mantener una mentalidad de lo que decíamos, de actualización constante, no rechazar la tecnología, no denostar la ciencia, porque es que yo no soy de ciencias, digo porque eso, como decíamos, son core, pero luego todas las disciplinas van a ser de inmenso interés, porque además es que necesitamos gente que sea capaz de reformularlas, modificarlas y hacerlas nuevas, entre comillas, a partir de, obviamente, lo que ya no significa demolerlas, significa actualizarlas. Y eso es, más que nunca. Muchas gracias, por cierto, a Nick Horth por regalar 100 membresías al canal. ¿Hay másters conversión en la universidad para gente con background no STEM, aunque sea con un curso puente con asignaturas de complemento? Esto es algo que, bueno, ahora lo explicará Javier, pero en general, en todos nuestros másters hay complementos formativos para aquellas personas que puedan acceder al máster, que no siempre es posible acceder desde cualquier grado. Por ejemplo, el máster en economía hay que haber cursado una cantidad mínima de créditos vinculados con la economía, pero si lo has hecho, por ejemplo, has cursado Derecho, tienes esos grados o esos créditos mínimos en economía y puedes entrar, claro, puedo decir, yo no sé de macroeconomía, no sé de microeconomía, no sé de econometría. Para esos, efectivamente, hay complementos formativos gratuitos, incluidos en el precio del máster, que te proporcionan esa formación, o si la obtuviste en el pasado, pero se te ha olvidado, te ayuda a recordarla. Pero bueno, por si lo queréis comentar también con respecto al máster en finanzas cuantitativas. Bueno, hay muy poco que comentar, más allá de que efectivamente tenemos una metodología análoga aplicada en el máster de finanzas cuantitativas. Has comentado que hay veces que, oye, hay gente no es que no lo haya cursado, sino quiere tener la oportunidad de recordarlo. El otro día, de hecho, todavía, bueno, hace 2 meses, uno de los chicos que admití yo, de hecho, que llevé yo el proceso de la entrevista, para septiembre, para esta segunda promoción, el chico casualmente había hecho otro máster de finanzas cuantitativas hace años y decía, ahora quiero hacer el vuestro porque bueno, me parece muy prometedor y tal. Y me decía, pero me gustaría darlo de todo desde el principio. Quiero dar... Y yo, bueno, sobre el papel no te íbamos a exigir. Y dice, no, pero yo quiero recordar. Encantados estamos. Al final la idea es para sacarle todo el producto del beneficio al máster, habrá gente a la que le digamos, es que tú tienes que dar esta serie de complementos porque vienes poco versado. Pero, oye, todo sea por sacarle el mayor jugo al máster. Si tú crees, estás en una zona gris, pero tú, de forma responsable, crees que te viene bien estudiar de más, bienvenido sea. Animamos a que nuestros alumnos entren ya a las asignaturas propiamente nucleares, que son comunes para todos, con toda la formación posible para, al final del día, sacarle todo el provecho a las asignaturas ya que son propiamente del máster, después del preparatorio. Y ya para terminar, porque llevamos mucho rato, pero bueno, una última pregunta que creo que sí que es interesante. ¿Cuál es el perfil de las promociones anteriores? ¿Tienen alumnos de Latinoamérica? ¿Es tiempo parcial? ¿Debido a la hora de las sesiones en vivo quedan grabadas las sesiones? Las sesiones, porque también lo están preguntando ahora, ¿son síncronas o son asíncronas? El 60% son asíncronas, son sesiones grabadas, además con producción bastante profesional, y el 40% son síncronas, que son tanto actividades profesor-alumnos interactivas cuanto tutorías.
la mitad son actividades profesor-alumno en directo con el resto de la clase, tareas que se van mandando, diálogos socráticos, debates, exploración pues, de generación y solución de problemas, lo que sea. Cada profesor tiene su metodología y la otra mitad son tutorías para todo lo que he estudiado a través de las asíncronas, que el profesor me lo resuelva. Y todo queda grabado. Es decir, obviamente las asíncronas están grabadas, es la base del programa, pero las síncronas que son en directo, si no puede asistir, las puede ver con posterioridad porque se graban y se suben. Y por tanto no hay un gran problema de horario, aunque se estudie de Latinoamérica, cualquiera de los títulos de la universidad, de grado o de posgrado. Claro que incentivamos y animamos a la gente a estar en directo en clase, pero no es un obstáculo imposibilitante para cursar los títulos. Comentan desde la universidad que sobre el perfil de los alumnos suelen tener perfil STEM. Entiendo que se refiere al máster en finanzas cuantitativas, porque en otros títulos no es así, aunque hay casos de perfiles no STEM con muchas ganas de ponerse al día y aprender. También, estudio Derecho en Hesperides, segunda carrera. He estado en otras con clases presenciales y online y puedo decir que se nota que los profesores tienen ganas de enseñar. Aquí no te dan el manual y ya. Gracias. Espero que este tipo de comentarios pues sigan siendo así, porque al final la savia de la universidad se tiene que mantener y renovar y no burocratizarse, y que conforme vayamos teniendo más ediciones en los distintos títulos de grado y de posgrado, porque, hemos empezado hace 4 años, ¿no? Es una universidad muy joven, pues estos comentarios se mantengan y se refuercen en el boca a boca. Muchísimas gracias a los tres por haber reflexionado sobre el futuro de las carreras profesionales en el mundo IA y la incertidumbre que ahora mismo mucha gente puede tener. Que al final espero que hayamos puesto un poco los pies en el suelo y podamos mirar un poco más tranquilizadoramente a ese horizonte. Y también gracias por toda la información que habéis transmitido sobre aquello que nos convocaba hoy, o con la excusa de que nos convocaba hoy, que es el lanzamiento de estos 2 grados de la Universidad de las Hesperides: grado en Matemáticas y Filosofía, grado en Matemáticas y Ciencia de Datos, para todos aquellos que lo quieran cursar, ya tengan 18 años y estén iniciando ahora sus carreras, o se quieran reciclar porque vean que a lo mejor aquello en lo que se han formado hasta ahora pues sí que tiene un futuro negro y se tienen que reciclar a otra cosa. Sí. Pues muchísimas gracias, Javier, Alejandro, Will, profesores todos ellos de estos grados y también del máster en Finanzas Cuantitativas en el caso de Javier. Ha sido un placer. Gracias a todos. Igualmente. Muchas gracias, Juan Ramón. Y a todos vosotros, pues muchas gracias. Si queréis más información sobre esos grados, tenéis el enlace en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Y en general, si visitáis la web de la Universidad de las Hesperides, mirad toda la oferta de titulaciones que ofrece, porque son muy variadas, son online, las podéis cursar de manera muy flexible, y creo que en aquello que os interese más y en lo que os queráis formar encontraréis algo que os apetezca y que os enriquecerá humana e intelectualmente. Muchas gracias y nos vemos en un próximo podcast, en un próximo directo. Nos vemos.